Hola, entonces, hoy empecemos con respondiendo la pregunta que me hicieron en la sesión de preguntas acerca de las desigualdades con valor absoluto, ¿sí? Estoy viendo si está grabándose, perfecto, sí. Ya, ahora, imaginen esto, ya, todo parte de la definición de valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos definir al valor absoluto? Veámoslo como una operación sobre un número, ¿sí? Entonces, digamos, esta operación, por ejemplo, que está representada por poner barras sobre un número. Entonces, si yo quiero sacar el valor absoluto, por ejemplo, del número 8, esto sabemos que es 8 positivo, ¿sí? Ahora, miren, si lo de adentro, ¿qué es lo que nos dice esto ya en pocas? Que si es que yo voy a hacer la operación, si lo vemos como operación al valor absoluto, llamada valor absoluto sobre el número 8, si es que el número que está acá adentro es positivo, yo simplemente lo que tengo que hacer es me da como resultado el hacer esta operación sobre el número positivo que está acá adentro, el resultado sería simplemente el mismo número, simplemente quitando las barras, ¿no es cierto? Escribir como que lo mismo, pero sin barras, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si es que tenemos el valor absoluto de menos 8? Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor absoluto de menos 8? También es 8. Entonces, fíjense que cuando aquello a lo que se le saca el valor absoluto, ¿sí? Es positivo, entonces el resultado se obtiene simplemente quitando las barras, ¿sí? Y cuando el resultado, en cambio, de aplicar el valor absoluto a algo que es negativo, digamos, cambiar de signo. El resultado es poner el mismo número que está aquí, pero cambiado de signo. Eso. Ya, entonces esa es la definición de valor absoluto, fíjense. Si yo saco el valor absoluto de algo que es positivo, la respuesta es simplemente escribir el número sin las barras, ¿sí? Ahora, digamos, si yo tengo algo negativo, entonces la respuesta es poner lo que está dentro de las barras, pero cambiado de signo, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribimos eso de manera más abstracta? Entonces, de manera más abstracta, yo podría decir que para cualquier número A, sí, si es que yo saco el valor absoluto de A, entonces esto me da, digamos, miren, si es que lo que está aquí, si el valor de A es mayor o igual que cero, si el número que está aquí es positivo, como yo hablo de los positivos matemáticamente, diciendo que son mayores, en este caso, mayores que cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si son positivos o iguales a cero? Si son positivos o iguales a cero, cualquier número, el valor que yo ponga aquí, si ese valor es positivo mayor o igual a cero, ¿cuál es la respuesta de esto? Es simplemente poner el número tal cual sin las barras. Entonces, si aquí esto era positivo, la respuesta es poner lo que está acá adentro tal cual, este número sin las barras como hicimos aquí, ¿ya? Ahora miren qué pasa si, en cambio, su A es negativo, ¿ya? Es decir, si es que lo que está dentro de las barras es negativo, eso es lo que estoy yo diciendo aquí, menor a cero, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería eso? ¿Cómo yo doy la respuesta al hecho de aplicar el valor absoluto a algo negativo? Pues lo que tengo que hacer es tomar lo que está dentro, es decir, yo tomaría esto de aquí, y la respuesta es simplemente cambiar de signo. Miren, cambio de signo lo que está acá dentro, de lo que está acá dentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo resuelvo esta operación? Digamos, cuando tengo que lo de adentro es negativo, pues tengo que tomarlo de adentro y cambiarlo de signo. Eso sería el resultado, ¿sí? Ya, ahora miren, el menos antes de cualquier, digamos, expresión, lo único que dice es cambia de signo a lo que está acá, ¿ya? Muchas veces uno piensa que escribir, ¿ya? Entonces, esta es la definición de valor absoluto, ¿sí? Cuando ponga algo en un rectángulo significa que es importante, ¿ya? Entonces, lo que les estoy diciendo ahorita es que no se confundan con algo que suele ser bien fácil de confundirse, y es lo siguiente ya. Es pensar que cuando yo pongo menos X o menos cualquier cosa, aquí ya este X ahorita es esta cualquier cosa ya, que cuando yo hablo de esto, de todo esto, incluyendo el menos, estoy hablando de una cantidad negativa. Eso es falso. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es el valor de X. ¿Qué tal si X es, por ejemplo, 5? ¿Ya? Si X es 5, entonces menos X, pues en este caso será menos 5, ¿sí? Pero digamos, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, X no es 5, sino que más bien es menos 5? ¿Sí? Entonces, si X es menos 5, todo esto, es decir, menos X, es simplemente 5. ¿Sí cachan? ¿Cómo estoy pasando de aquí a acá? Multiplico a ambos lados de la igualdad por menos 1, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tengo un caso donde el menos X es un número positivo, ¿sí? Entonces, digamos, no caigan en la trampa, digamos, no se dejen seducir por pensar ya que teniendo un menos antes de una expresión están hablando de algo negativo. Todo esto de aquí no saben si es positivo o negativo. Eso depende del valor de X. Si X es positivo, entonces todo esto será negativo. Si es que X es negativo, entonces todo esto, digamos, será positivo. Entonces, en este caso, cuando ustedes ven este menos A, ¿sí? ¿A qué se están refiriendo?
miren, ustedes podrían pensar, bueno, eso depende de A. Si A es positivo, entonces todo esto es negativo. ¿Ya? Pero fíjense que justo en este caso, el A es negativo. Entonces, si A es negativo, con este menos de aquí, todo esto es positivo. Y eso es coherente con nuestra, digamos, definición de valor absoluto, que siempre nos va a dar un número, el que está acá dentro de las barras, pero en positivo, ¿sí? Ya la respuesta, ¿no? De aplicar el valor absoluto a esta expresión, ¿sí? Ya, ahora, digamos, ¿qué tal si ustedes tienen, por ejemplo, esta expresión? Porque primero nos basamos en la definición de valor absoluto para poder trabajar en desigualdades sobre valor absoluto. Entonces, ¿qué tal si ustedes tienen esta desigualdad? A menor que B. Ya, entonces, como ustedes no, lo que les gustaría es, miren, pasar de algo que tiene barras a no tener barras. La definición de valor absoluto justo nos dice eso. Mire, usted puede quitar las barras, ¿sí? Usted puede pasar a una expresión con barras a una expresión sin barras como esta o como esta. Pero depende del caso en el que usted esté. Si lo que está dentro es positivo, entonces para quitar las barras basta con poner lo que está acá dentro también. Eso es lo que nos dice esta regla. O más bien la definición de valor absoluto. Y si es que lo que está acá adentro es negativo, entonces para trabajar sin barras, lo único que tiene que hacer es tomar lo que está acá adentro y cambiarlo de signo. Eso es lo que nos dice esto de acá. Entonces, miren, ¿cómo hacemos esto? Aquí, si yo quiero trabajar con esto, y yo en principio, si yo no tengo conocimiento de si A es positivo, negativo o cero, yo tendría dos casos, ¿no es cierto? Tendría el caso 1, para el cual lo que está acá adentro es positivo. En el caso de que lo que está acá adentro es positivo, ¿cómo yo quito las barras? Mi intención es reexpresar esta desigualdad, pero sin las barras. Entonces, para el caso en el que si A es positivo, si A es positivo, ¿cómo quito las barras? Simplemente quitándolas y poniendo lo de adentro tal cual sin cambiar de signo. Eso es lo que nos dice esta regla. Bien, estoy en este caso. Entonces, esta desigualdad, para cuando A es mayor que cero, si yo quito las barras en el lado izquierdo sin hacer más, entonces esta desigualdad queda de esta forma, ¿sí? Ahora, esta misma desigualdad la voy a trabajar sin barras para el caso 2. Miren, el caso 2 sería que cuando el caso en el que A, en cambio, es negativo. Aquí puedo incluirle al 0 en el caso 1, ¿sí? Ya, en el caso 2, miren, ¿qué pasa si A es negativo? Entonces, si A es negativo, voy a la definición, ¿no es cierto? Y ahí lo que me compete, en cambio, es justo reexpresar esto en barras, pero sin esta expresión que está con barras, pero ahora sin barras. Miren, dice que esto es lo mismo que esto, entonces por eso estoy reexpresando esta expresión, pero ahora sin barras. ¿Pero para qué? ¿Para qué caso? Para el caso en el que lo que está dentro es negativo. Entonces, ¿qué pasa si lo de acá adentro fuera negativo? ¿Cómo queda A con barras? Pues se puede reexpresar como menos A, ¿no es cierto? Esto de aquí se convierte en esto de acá para el caso en el que lo de adentro sea negativo, ¿sí? Y ahora este signo de desigualdad es el mismo que estoy escribiendo aquí y esta vez lo mismo que estoy escribiendo acá. Por lo tanto, digamos, trabajar sobre esto de aquí, ¿sí? Cuando no conozco si es que el A es negativo, positivo o cero, es equivalente a trabajar en el caso 1 y en el caso 2, ¿sí? Porque, digamos, al yo abarcar el caso 1 y el caso 2, estoy abarcando todos los posibles valores que puede tomar el A, ¿sí? Ya, entonces ahora, miren, una vez que estamos aquí, es fácil ver lo siguiente, miren. Miren, ¿qué tal si es que el valor B, ya. Ahora esta desigualdad de aquí, recuerden lo que les dije en la sesión de preguntas, ya que si ustedes tienen una desigualdad y pasan a multiplicar o dividir por un valor negativo, o en otras palabras, multiplican o dividen en ambos lados para un valor negativo, entonces la dirección de la desigualdad cambia. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tengo el menos 1. Puedo pensar de dos maneras cómo voy a quitar el menos 1 del lado izquierdo y le voy a pasar al lado derecho, que es algo que me va a servir para mostrarles el siguiente paso para la resolución de este tipo de ejercicios. Entonces, digamos, yo puedo pensar que tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, para que no se afecte la desigualdad, si voy a alterar en un lado, también tengo que hacer la misma afectación al otro lado. Entonces, lo que yo puedo pensar es que voy a multiplicar por menos 1 en el lado izquierdo y que voy a multiplicar por menos 1 en el lado derecho, ¿sí? Pero otra vez, recuerden lo que les dije, ¿sí? Que si yo cojo y multiplico ambos lados de la desigualdad por un valor negativo, entonces esta dirección de la desigualdad tiene que cambiar, ¿no es cierto? Entonces aquí en el lado izquierdo me quedaría A, ¿sí? Y en el lado derecho pues me va a quedar menos B, de esta manera, ¿sí? Entonces, miren, pero como les digo, esta cosa de aquí es la que va a tener que dejar de estar así y cambiar de dirección, ¿sí? El signo de desigualdad, ¿ya?
Ahora, recuerden que, bueno, una forma de ver cómo yo paso de esta expresión a esta, ¿cuál expresión? La que no tiene lo azul, a esta de acá, fue multiplicando ambos lados de la igualdad por -1, pero uno también puede pensar que lo que está haciendo en realidad, usar el truco que usamos constantemente para cuando nosotros despejamos en ecuaciones, pensar que pasamos a estas expresiones al otro lado haciendo la operación opuesta. Entonces, digamos aquí, este menos sería como -1 multiplicándose por A, entonces este -1 le paso al otro lado, B dividido para -1 me queda menos B y este menos ya desaparece de este lado y pasa al otro lado. Y el paso de aquí a acá se vería de esta forma, ¿ya? Ahora, pueden pensar de ambas formas, como pasando un negativo al otro lado o que ustedes están multiplicando ambos lados por cierto valor, como hice en el caso anterior, perdón, hace un instante, ¿ya? Entonces, digamos, de las dos maneras llegan a este resultado. Recuerden que uno tiene que cambiar la dirección de la desigualdad porque, por ejemplo, si es que yo tengo aquí 3 menor que 5, ya esto es verdad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si es que yo multiplico ambos lados de la desigualdad por menos? Entonces ahí me pregunto cómo quedaría la desigualdad, si se mantiene así o va a dar la vuelta. Entonces, fíjense, antes comparaba 3 con 5, si yo multiplico ambos lados de la desigualdad que estaba aquí por menos, entonces me va a quedar menos 3 de aquí, menos 5. Pero en la recta numérica, claro, miren, este de aquí va a ser mayor que este de acá. Entonces, si ven, partimos de 3 menor que 5, ¿sí? Y si es que multiplicamos ambos lados por un número negativo, la dirección de la desigualdad tiene que cambiar para yo mantener expresando algo que sea correcto, ¿sí? Entonces, por eso es que se cambia la dirección cuando uno multiplica por un número negativo, ¿ya? Ahora, miren, en este caso, yo estoy fijándome en si voy a tomar en cuenta el caso 1 y al caso 2. Entonces, yo tengo que fijarme en los valores de A, tales que sean menores que B, y en los valores de A que sean mayores que menos B. Entonces, miren, en pocas, supónganse que ustedes tienen su recta numérica aquí, ¿sí? Y lo que me interesa es valores que estén menores que B, entonces serían valores que van desde aquí hacia allá, ¿sí? Y digamos que yo pinto todo esto, ¿no? Digamos que el valor B estaba aquí en mi recta numérica. Yo pinto todo esto para decir que me voy a fijar en todos los valores en mi recta numérica. Aquí distribuyen los números reales en esta recta, es una representación geométrica de eso, a eso me refiero con la recta numérica o la recta real, en este caso sería, ¿ya? Y con esta de aquí, la representación gráfica de esto suele ser algo de este estilo, en el sentido de que con esto yo estoy expresando que me interesan los números menores que B, ¿sí? Ya, y por otro lado, también me interesan los números mayores que B, mayores que menos B, perdón. Entonces, menos B estará por acá. Entonces, los números mayores que menos B serían, digamos, todos los números que van desde aquí hacia allá, ¿sí? Por lo tanto, simultáneamente tengo que fijarme en los números que están, digamos, debajo de estas manchitas negras y los números que están debajo de las manchitas azules. Todos los que estén debajo de manchitas negras y azules simultáneamente serían en los que yo tengo que concentrarme. Es decir, en todos los números que van desde menos B hasta B. Por eso, afirmar que sucede esto y esto simultáneamente es lo mismo que afirmar que si A es mayor que menos B y A es menor que menos B. Otra forma de expresar eso, si esto sucede simultáneamente, significa que A es menor que B y además que este mismo A es mayor que menos B, ¿sí? Si es que tienen problemas en leer, digamos, la dirección de este símbolo, miren, la parte como abierta de la boca del lagarto, que es lagarto, ¿no? Entonces, la boca abierta apunta a lo que es mayor, ¿sí? Entonces aquí yo estaría diciendo que A es mayor que menos B, A es mayor que menos B, ¿sí? Y en cambio, en este caso estoy diciendo que A es menor que B, entonces, digamos, estoy yo diciendo que simultáneamente se tiene que cumplir esto. Esa es la razón por la cual nosotros, digamos, si teníamos un ejercicio como en el que estaba en el libro, de esta forma, digamos, ahora A, digamos que no es simplemente, concretémoslo en algo, ya está. Entonces, digamos que en este caso A puede ser, por ejemplo, X menos 5, ya aquí por 3, ya. Entonces, digamos que tienen así valor absoluto, entonces todo esto sería A. Y yo digo que esto es menor que, no sé, digamos 8, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me gustaría saber cuáles son los valores de X que hacen que al multiplicarse por 3 y restar 5 y después sacar el valor absoluto, llegan a ser menores que 8. Esto es lo que a mí me gustaría saber, ¿ya? Entonces, para saber cuáles son esos, parto de esta expresión y llego hasta los valores de X que son congruentes o que son consistentes con esta expresión, ¿sí? Entonces, poco a lo que voy es que yo voy a cambiar de esta expresión a varias expresiones equivalentes hasta que haya una donde solamente esté la X sola, es decir, sin este número, con esta operación y sin esta operación aquí y sin las barras,
para ver, digamos, cuáles son los rangos en los que va X, de manera que sean compatibles con esto, es decir, que permitan que 3 veces X menos 5, valor absoluto, sean menores a 8, ¿sí? Entonces, en pocas, ya, otra forma de verlo es como que yo lo que voy a hacer ahorita cuando despeje el X es simplemente ver cuáles son los valores de X para los cuales esto va a ser verdad, ¿sí? Entonces, digamos, a esto le llamamos despejar. ¿Sí? En pocas, si es que lo último no estuvo muy claro, esta última parte, de saber cuáles son los valores que hacen verdad cierta oración matemática. Miren, uno puede tener esta interpretación del lenguaje matemático, y así uno tiene, pongo esto para decir que estoy haciendo una especie de recorderis o digamos aquí, cuadro informativo, ¿ya? Entonces, paréntesis informativo, ¿ya? Entonces, supónganse que tienen algo como, no sé, 8x menos 7 igual a 10, ¿ya? Bueno, pongámosle 9. Ya, a ver, no. Ya, está, que ese número que sea, ya, 7. Ya, entonces la cosa es que, ajá, aquí, ¿qué significa despejar? Significa que voy a encontrar el valor de X que haga que esta oración matemática sea verdad. Esto es como una proposición donde me dicen que lo de la izquierda es lo de la derecha. Entonces, pero esto es como una afirmación que no se va a cumplir para todos los valores de X. Miren, ¿qué pasa si es que yo reemplazo en vez de X el valor 1? ¿Sí? Entonces, si yo en vez de X pusiera el valor 1, entonces yo tuviera aquí 8 menos 7, esto me da 1. ¿Sí? Es decir, en el caso de que si X es 1, entonces 8 por 1 es 8, menos 7, esto me da 1, y decir que 1 es igual a 10, esto es falso, ¿sí? Entonces, digamos, cuando yo despejo, lo que estoy haciendo es encontrando cuál es el valor de X que hace que esta oración matemática sea verdad, ¿sí? Ya es otra forma de ver al despeje. Entonces, miren, en este caso, ya uno tiene justo le paso al otro lado y me va a quedar aquí 17 y aquí voy a tener 8X, así, ¿no es cierto? Ya, mejor imagínense que en vez de estar así, estaba así, ya, para no trabajar con fracciones, porque ya me imagino que se dan cuenta qué es lo que va a pasar. Ya, entonces, supónganse que la expresión era esta, y ahora tienen el rato que despejan tienen este paso, y el siguiente paso sería pasar el 8 acá, ¿no es cierto? Entonces esto sería que x es igual a 2, pero recuerden que el acto de pasar el 8 acá es una forma escondida o sucinta de decir que en ambos lados de la igualdad yo estoy dividiendo para 8 para no afectar la información que ya está aquí. Entonces, si yo dividiera aquí y acá, digamos, para 8, este 8 es como que desaparece del lado izquierdo y me da el X solito, ¿no es cierto? Y en el lado derecho, 16 para 8 justo me da 2, ¿no? Eso es lo que en realidad está pasando y es lo que les estaba yo diciendo la vez anterior, que es lo que en realidad sucede, pero a nosotros nos dicen como para que nos aprendamos como por una regla, el hecho que lo que está pasando es como que esto de aquí pasa al otro lado con la operación opuesta, ¿no es cierto? Que eso es lo que sucede cuando uno despeja ya. Pero otra vez, lo que en realidad estamos haciendo es aplicar simplemente estas dos propiedades de la álgebra, ¿no es cierto? Estos dos axiomas, que algo es igual a sí mismo, y si yo en el lado izquierdo hago una afectación para que, tengo que hacer la misma afectación en el lado derecho para que, digamos, yo pueda seguir afirmando, o la información que estaba en esta ecuación no se altere, yo pueda seguir afirmando que lo de la izquierda es lo mismo que lo de la derecha, tal como lo hacía arriba, ¿ya? Ahora, que yo haga esa afirmación no quiere decir que esa afirmación sea verdadera o falsa, ¿no? Digamos, yo puedo decir, los solteros, digamos, son millonarios, ¿ya? Una forma de reexpresar eso sería diciendo que los no casados son millonarios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo algo aquí, así de esta forma, estoy, digamos, haciendo una afirmación como diciendo los solteros son millonarios. Eso no necesariamente, digamos, sería verdad o falso, ¿ya? En este caso particular, el A igual a A sí sería como verdad siempre, ya independientemente del objeto que yo me fije, ¿no? Entonces, pero digamos, ahora lo que les estoy diciendo es que si ustedes alteran en el lado izquierdo y en el lado derecho de la misma forma esta expresión, tipo poniéndole aquí B y aquí también poniéndole B, entonces, digamos, lo que ustedes afirmaban aquí es la misma información que están afirmando acá, de manera equivalente que la oración de aquí sería como los solteros, los solteros son millonarios, y que yo acá dijera los no casados son millonarios, ¿ya? Después se prueba si es que, digamos, o para qué valores esas afirmaciones, digamos, en este caso, son verdaderas o falsas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso nos damos cuenta que el único valor, como alteré ambos lados de esta ecuación, dividiendo para 8, la alteración aquí puede ser sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no es cierto? Pero tiene que ser a ambos lados de la igualdad. Entonces, lo que resultó es que el X tiene que ser 2, si es que esto es verdad, ¿ya? Si es que queremos que esto sea cierto, el X tiene que ser 2, eso es lo que estaríamos concluyendo aquí. Fíjense que sí, para el valor 2, si yo reemplazo aquí, yo tendría 8 por 2, 16, menos 6, eso me da 10, y claro, 10 es igual a 10, por lo tanto,
yo tendría que, es decir, miren, si yo pongo en esta expresión, en vez de el X pongo el 2, luego pongo el 6, esto sí me da, ya, me dice que el lado izquierdo se convierte en 10, porque 8 por 2 es 16, menos 6 es 10, ¿no es cierto? Entonces todo esto se convirtió en 10, y 10 es igual a 10, por lo tanto esto es verdad. ¿Qué pasó? Que el X es aquella expresión, el X que despejamos es aquel valor que hace que esta proposición matemática sea verdad, ¿sí? Ya. Entonces, digamos, bien, teniendo la misma intuición aquí, lo mismo pasa como que en las desigualdades, pero para poder empezar a trabajar con las desigualdades, cuando tenemos un valor absoluto, pues lo que vamos a hacer es, miren, quitar las barras y trabajar sin las barras. Hace un momento vimos que para trabajar sin las barras, en un caso como este, lo que hay que hacer es, digamos, en vez de trabajar con esto, vamos a trabajar con esto. Y hace un momento justifiqué el por qué hacemos eso, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con esto en vez de trabajar con eso. Entonces en este caso, digamos, el A es todo lo que está acá adentro, el B es 8, entonces si yo quiero aplicar esta expresión para trabajar sin las barras, pues simplemente pusiera 3x menos 5, y aquí yo tuviera el 8, y aquí yo tuviera el menos 8, ¿ya? Acá. Y una vez que tengo esto, entonces lo que tengo que hacer es simplemente voy a despejar X. Supónganse que el problema era justo eso, despejar X o encontrar el intervalo de valores de X que hagan que esta desigualdad sea cierta en pocas. Ya, entonces, para eso, como les menciono, lo que vamos a hacer es como que hacer las mismas afectaciones a todos los lados de la desigualdad, lo cual a su vez luce como si yo pasara digamos, por ejemplo, en este caso, el menos 5, que yo ya no quiero que esté en el centro, porque lo que quiero es que en el centro me quede el X solita. Entonces, lo que me gustaría es que el menos 5 pase al otro lado a sumar, por ejemplo, pero ese otro lado ahora son dos lados. Tiene que pasar aquí sumando y aquí sumando. Eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que voy a sumar 5 en todos los lados, de aquí, aquí y acá, de esta desigualdad. Entonces yo tendría menos 8 más 5 menor que 3x menos 5 más 5 y menos 8 más 5. Entonces, miren, todos estos 5 más este de aquí y este de aquí, a eso me refiero con que yo afecto lo que tenía originalmente de la misma forma, esa es la afectación, sumar 5 a todas las partes, ¿no es cierto? Entonces, digamos, en este caso, estos dos se eliminan, aquí me va a dar, como ven, menos 3, y aquí van a tener así, ¿no es cierto? Menos 3, y acá en pocas tienen 13, ¿no es cierto? Ya. Y el X es simplemente lo que me resulte de pasar a dividir o dividir para todos los lados para 3 o pasar a dividir para todos los lados del 3, ¿no es cierto? Entonces aquí, menos 3 dividido para 3, esto me da menos 1, yo tendría así el X acá, y luego tengo acá en este caso 13 sobre 13, ¿ya? Entonces todos los valores que van desde menos 1 hasta 13 tercios, son los que hacen que la expresión 3x menos 5, valor absoluto, sea menor que 8. Eso es lo que sabríamos de aquí. Ya, entonces esto era como que solamente para solventar y sustentar las dudas que tenían ayer, ¿no es cierto? Solamente una cosa más, cuando ustedes tienen en cambio un caso como este, ¿no? Digamos, con mayor, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿qué pasa si es que aquí yo tengo igual? En vez de trabajar con esto, yo trabajaría con esto, ¿no? Lo único que se hace, se adiciona el signo en vez de simplemente que quede menor igual que. Si es que aquí está el igual, se adiciona en la regla. ¿Cuál regla? En la regla que menciona que yo en vez de usar esto, voy a usar esto de aquí. Cuando yo tengo el igual, pues se adiciona el igual en los signos de desigualdad. Ya, ahora, por otra parte, ¿qué pasaría si ustedes tienen algo de esta forma? Tipo, algo entre barras mayor que otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí van a sí mismo tener dos casos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si hacen con calma, se darán cuenta que en un caso corresponde a que yo haga, miren, ¿qué pasa si A es positivo? Si A es positivo, simplemente tengo que quitar las barras, por lo que esta desigualdad simplemente quedaría así. Ya, pero ¿qué pasa si el A es negativo? Entonces yo para quitar las barras lo que tengo que hacer es poner lo que está dentro de las barras, pero con un signo menos antes. Es decir, yo debería poner, si es que A es negativo, debería poner esto. Y digamos, en este caso yo tendría así, ¿ya? Esto es para el caso 1 si A es mayor o igual que 0. Y este es para el caso 2 si es que el A es menor que 0, ¿sí? Ya, por lo que yo tengo que, digamos, tomar en cuenta esto o que sucede esto de aquí. Entonces, este es el signo O en la lógica, ¿sí? Ya, entonces, ahora, digamos, lo que se suele hacer es a este de aquí otra vez pasar al otro lado. Entonces, resolver esto es equivalente a resolver esto de aquí junto
unido con resolver, digamos, esto de acá. Así. Los A's o la expresión que está acá adentro, cuando es mayor que B, y, digamos, la expresión que está acá adentro, cuando es menor que menos B, ¿ya? Y hay uno, en vez de trabajar con esta expresión, trabaja con estas dos. Y listo, ¿sí? Recuerden, eso significa O. Ya. Ahora, por un lado eso era como una especie de recorderis. Si es que, digamos, todavía necesitan o sienten que necesitan más refuerzo en esto, pues pueden decirme, para poder seguir reforzando, ¿ya? Ahora, ya empecemos con lo que nos compete, ¿sí? Y lo que nos compete en el curso de Matemáticas 2 ya es ampliar nuestro concepto de función a funciones de varias variables, ¿ya? Entonces, recuerden que les dije en el video anterior ya, que una función es un conjunto de pares ordenados, ¿sí? Esta es como la definición formal de una función que toma de datos de entrada números reales y da de datos de salida solamente también únicamente un número real. Yo le meto un número real y me da de respuesta un número real. Tipo si es que yo pongo, por ejemplo, y igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que nosotros en general, digamos, solemos trabajar con esto? Y a esto le decimos función, con esta ecuación que liga la variable independiente con la variable dependiente. Esta y suele también representársele como la imagen que se obtiene al aplicar la orden f sobre la variable independiente x. Entonces se le suele poner así. Y todo esto es como un solo nombre, ¿ya? Es como que, no sé, yo me llamo Juan Carlos, este es Juan, todo esto es Carlos, ¿ya? Todo esto es un solo nombre, ¿ya? Por eso, digamos, todo esto es lo que se cambia por la y. Pero a la vez esta notación lo que nos dice es, aquí vas a tener un número que depende de lo que está acá dentro del paréntesis, ¿sí? Ya, entonces, como les decía, una cosa que hay que hacer es como notar que la función aquí en realidad no es esto, ¿sí? Sino que ya así estrictamente hablando, la función es esta f, no f de x, porque las f de x vienen a ser números, es decir, las imágenes de las x, mientras que el f es un conjunto de pares ordenados, como expliqué la vez anterior. Ya, ahora, cuando nosotros definimos la función, aquí tenemos que dar un dominio, por ejemplo, desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿sí? Y también un rango, y en este caso, por ejemplo, también desde el menos infinito, bueno, digamos, perdón, tengo que dar un recorrido, y en este caso puede ser, por ejemplo, de 0 hasta el infinito, así, ¿ya? ¿Ya? Ay, perdón, 0 hasta el infinito positivo, ¿ya? Entonces, digamos, esta es la forma clásica en la que uno presenta una función f. Y lo que les suelo decir es que nosotros más bien, en vez de llamarle a todo esto la función, le solemos llamar a esto la función. ¿Por qué? Porque a veces está sobreentendido el dominio o, digamos, no es muy relevante en nuestros usos. Y eso es algo que vamos a seguir haciendo ahora, ¿ya? Entonces, fíjense en que aquí yo ingreso un dato, un número real, y me da de respuesta un número real. Para cada número real que pueda tomar x, yo voy a tener un correspondiente número real, que en este caso sería el cuadrado de x, que va a ser las imágenes de mi función, ¿no es cierto? Ahora, bueno, hasta ahí me parece que es todo bien. Ahora, otras formas de verle digamos, a las funciones es como verles como máquinas, ¿sí? Entonces aquí lo que yo diría es que tengo una máquina que es mi máquina f, a la que yo le meto números reales, ¿ya? Entonces, por cada valor real que yo meto los x, me devuelve un número real. ¿Cuál? Para cada valor de x, me devuelve el valor x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, esto es una forma de pensar acerca de la función como una máquina matemática que procesa datos de entrada y nos da datos de salida, ¿sí? Ya, ahora, por ejemplo, también se le puede ver como una orden, ¿no? El f es la orden, toma lo que está dentro del paréntesis y hazle ciertas operaciones. En este caso, las operaciones es eleva al cuadrado. Sí, por eso es que, miren, si es que yo tengo algo de esta forma, tipo 3x más 2, ¿sí? Yo a esto de aquí le aplico mi orden f, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la orden f? La orden f es toma lo que está dentro y elévalo al cuadrado. Entonces, en este caso, si yo tomo la f y la aplico a esto, lo que tengo que hacer es coger esta cosa que está aquí y elevarla al cuadrado, ¿sí? Ya. Ahora, lo que va a pasar es que nosotros vamos a encontrar un tipo de funciones que a estas se les suele llamar como funciones escalares, ¿sí? Estas funciones son máquinas matemáticas, se les puede considerar así.
que reciben dos datos de entrada y nos dan uno de salida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya, supónganse que ahora mi función f va a ser tal que ahora reciba, digamos, los datos o los valores posibles que puede tomar mi variable x y los datos y los valores posibles que pueda tomar mi variable y, digamos, nos da de resultado un único número al que le voy a llamar z, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar a ver funciones de este estilo, ya donde yo no les meto solo un tipo de datos, sino dos tipos de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto pueden ser edad, y ya, por ejemplo, puede ser esto, algo así, ya, como edad no sé, del esposo, edad de la esposa y años, digamos, que llevan casados, alguna cosa. Supónganse que hay una función que dando la edad del esposo y de la esposa nos digan cuántos años van casados, por ejemplo. Eso sería la función de la que estoy hablando, ¿ya? Entonces, justo aquí una función, como las funciones son relaciones, son subconjuntos de las relaciones, esto implica una relación entre ¿qué? Entre el z y estos de aquí. Estos serían las variables independientes y el z sería la variable dependiente, ¿ya? Ahora unas cuestiones acerca de la notación. Miren, cuando uno tiene la clásica ecuación de la línea recta, tipo y igual a mx más b. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esta expresión matemática? Espero que puedan reconocer que en efecto esta es la ecuación de una línea recta. ¿Ya? Y si no, es cuando este momento en la sesión de preguntas del miércoles, cuando me van a ir indicando si es que esto es muy desconocido para ustedes o si ya lo conocen porque necesitan estar claros que esto de aquí es la forma que tiene de escribir o de expresar una línea recta, ¿sí? O aquello que se dibujaría como una línea recta, ¿ya? Entonces, miren, bueno, aquí encontramos dos tipos de roles que tienen ya estas letras. Miren, primero que nada, la que está solita en el lado de la igualdad es como que hemos convenido que es nuestras formas de explicar lo que querramos ya cuando aplicamos esto a las ingenierías, por ejemplo, o a casos concretos, no, lo que hacemos es designar que esto es lo que se va a explicar a través de lo que le suceda a esto de acá, ¿ya? Entonces, por eso esto de aquí se le llama variable dependiente, porque lo que está determinado por lo de aquí, y por eso están relacionadas la y con la x, y por eso esta ecuación de aquí, que puede ser la regla de asignación de una función, que a veces nosotros nos damos el permiso de dejar de expresar una función explicitando el dominio y el recorrido, y simplemente explicitando la ecuación, ¿ya? Entonces, digamos, si nosotros identificamos una función con esta ecuación, lo ideal sería saber qué es lo que hace cada uno de estos términos, ¿ya? Entonces, miren, claro, aquí el m tiene un rol distinto al del x, ¿ya? ¿Y cuál es? Miren, primero que nada, el x es una variable. ¿Qué significa una variable? Que es como un recipiente, ¿ya? Que me permite tomar varios números, ¿sí? Entonces, este es un recipiente de varios números, ¿sí? Este también es un recipiente de varios números, pero una vez que este de aquí se fija en un número, este valor de acá ya está fijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tanto el valor de m y de b, fíjense, aquí yo no estoy escribiendo ningún número en concreto. Sin embargo, yo me voy a dar el derecho de decir que m es constante y que b es constante. Ya, ahora, son constantes que uno no conoce. Como yo les decía, puede ser que pues yo puedo afirmar en el IQM hay una persona, al menos una persona que tiene 18 años. Yo no sé cuál será esa persona, pero puedo afirmar que existe. Entonces aquí, en esta expresión se está diciendo implícitamente, miren, aquí hay un valor que va a ser constante. Yo no sé cuál es ese valor, pero digamos va a ser constante. Ahora, ¿qué se refiere con constante? Miren, cuando yo tengo una letra aquí y una letra acá, yo digo que esta letra y esta letra pueden en general ser recipientes de valores o tomar valores. Entonces parece que no estoy distinguiendo entre esto y esto, pero la distinción está justo en que mientras este valor se va a mantener fijo, este va a seguir cambiando y puede cambiar, ¿ya? Entonces este puede ser algún valor, tipo 8, 2 millones, menos raíz de pi dividido para 70,000, no sé, lo que les dé la gana, ya puede ser cualquiera, pero una vez que ya tiene ese valor, ese se mantiene constante y este sí puede ir variando. Entonces la diferencia, ¿no es cierto?, entre variables y constantes, y estas son constantes que, digamos, simplemente no, ahorita no están explícitas cuáles serán, ¿ya? Este es, digamos, el valor de la pendiente, es decir, un número que nos dice cuán elevado va a estar la línea recta que corresponde a la gráfica de esta expresión. Y esto de aquí corresponde al número por el cual se corta en el eje Y, corta por el eje Y mi línea recta. Es decir, digamos, si yo tengo aquí plano cartesiano y yo voy a dibujar, por ejemplo, una ecuación. Miren, ¿qué tal si es que yo digo que la ecuación de mi línea recta sería algo así como y igual
yo pongo aquí, no sé, 2x más 3, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy, dónde, o gráficamente, cuando yo veo esto, qué puedo identificar? Yo ya puedo identificar, primero que nada, hablo de una línea recta. ¿Por qué? Porque miren, la variable independiente no está elevada ni al cubo, ni al cuadrado, ni está aplicado el seno o el coseno, o no es exponente, ni ninguna cosa así, ¿ya? Ahora, solo una cosita, ya. Entonces, este es el 2, ya. Ahora, miren, ¿qué más puedo identificar? Este número de aquí. Este número de aquí es justo, digamos que está por acá. Va a ser justo por donde va a cortar la representación gráfica de esta expresión matemática, ¿sí? ¿Ya? ¿Y qué es este 2? Este 2 es justo la pendiente. ¿Cuán elevada va a ser mi línea recta? ¿No es cierto? Entonces yo ya sé, además que como es un valor positivo, me dice que las rectas van a ir en esta dirección. Es decir, desde la parte, se puede pensar como que las rectas irían desde la parte inferior izquierda, es decir, como que desde por acá hacia la parte superior derecha, ¿sí? En vez de venir como de la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha, así. Eso pasaría, las rectas tomarían esa dirección, así, así en este sentido. Sí, si es que la pendiente fuera negativa, pero como es positiva, entonces las rectas van a tomar una dirección en este sentido, ¿no es cierto? Pues tendrían algo de este estilo, ¿sí? Ya, si ustedes estarían, digamos, locos por saber cuál es el valor por el cual va a cortar aquí. Entonces, se pueden hacer una pregunta simple, ¿no? Dicen, bueno, este punto de aquí, ¿qué tiene de particular? Este punto de aquí es un punto que simultáneamente está sobre la línea azul y simultáneamente sobre el eje X. Eso quiere decir que, digamos, cuán alto está con respecto al eje X es nada. ¿Qué es lo que nos dice la altura de los puntos con respecto al eje X? Pues la coordenada Y. Si la altura con respecto al eje X es nada, entonces la coordenada Y de este punto va a ser 0, ¿sí? Entonces ya sabemos al menos que la coordenada Y de este punto va a ser 0. Y lo que nos preguntamos es cuál es la coordenada X de este punto. Pues entonces todos los puntos que están generando esta gráfica azul son los que ya están contenidos aquí. Son pares ordenados que, digamos, la información de cuáles son esos puntos está aquí. Ya, entonces, una vez que digamos el y es 0, entonces ahí lo que yo haría es, ¿cuál es el valor que debe tomar x para que la y sea 0? Eso es lo que yo me preguntaría para saber aquí en la coordenada x de este punto. Entonces, yo lo que haría es de aquí poner el 0, ¿no es cierto? Y de aquí despejar. Entonces, como ven, el menos pasa acá, el 3 pasa acá con menos, me quedaría menos 3. Yo tendría que 2x es igual a menos 3, paso el 2 a dividir, entonces me quedaría que el x es menos 3 medios, es decir, menos 1.5, por lo tanto yo tendría aquí menos 1.5. La coordenada x es simplemente menos 1.5. ¿Qué hice? Simplemente despejé, ¿ya? Acá. Ahora que tenemos eso claro, entonces regresemos a nuestras funciones de varias variables o funciones escalares en este caso, ¿ya? Lo que lo que les voy a mostrar ahorita corresponde a los primeros 15 minutos de la lectura 8 o del video que dice Lect 8 del curso de cálculo multivariable del MIT, ¿sí? Entonces yo lo que hago es como que revisar las clases de las que, digamos, de las mejores universidades del mundo y tratar de reexpresar ese contenido para ustedes, ¿sí? Entonces, si es que no me entienden a mí o simultáneamente quieren tener un apoyo acerca de esto, vean el link que les voy a poner en el aula virtual, o si no, ya saben, les estoy diciendo, es la Lecture 8 del curso, del Open Courseware, del curso abierto del MIT de cálculo multivariable, ¿ya? Ahora, miren, ¿cómo nosotros ahora vamos a anotar estas funciones de varias variables? ¿Sí? Miren, si yo pongo f de x, no, antes de eso una cosita ya. Lo que quiero que tengan claro es algo bien importante, y es que cuando yo escribo y, en el caso de la línea recta, y igual a mx más b, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que el m es 3 y el b es menos 1, ¿ya? Ya, supónganse que tengo esto así. Esto que está aquí es lo mismo o apunta al mismo objeto matemático que esto de acá. Sí, esto de aquí es el mismo objeto matemático que el de acá. ¿Cuál más? Que yo ponga algo así. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir con esto? Que la línea recta que representaría esta ecuación, ¿sí? Digamos que ustedes piensan que ese es el objeto matemático al que yo estoy apuntando con esta oración matemática, ¿ya? Ahora,
justo la ecuación, digamos, del objeto matemático, no es específicamente esto. O sea, digamos, no es, el objeto matemático no es algo que para poder ser identificado necesita que esté la Y y la X en una ecuación, ¿sí? Lo que tienen en común todas estas cosas es el objeto matemático a lo que se refiere esto, ¿sí? Entonces, fíjense en qué es lo que tienen en común. Lo que estoy poniendo aquí es lo mismo que estoy poniendo acá y es lo mismo que estoy poniendo acá. ¿En qué sentido? En que estoy conservando la estructura. En el lado izquierdo, por ejemplo, acá, tengo una letra cualquiera y en el lado derecho tengo 3 veces otra letra menos 1. Es lo mismo que pasa acá arriba. Miren, en el lado izquierdo tengo una letra cualquiera, en el lado derecho tengo 3 veces otra letra menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Tengo aquí un símbolo cualquiera solito en el lado izquierdo y en el lado derecho tengo 3 veces un símbolo cualquiera menos 1. ¿Sí? Entonces, digamos, la estructura, lo que tienen en común estas tres expresiones, esa es la ecuación a la que me estoy refiriendo. Eso es a lo que me estoy refiriendo matemáticamente hablando, ¿sí? Por ejemplo, ya, y en las matemáticas siempre es así, miren, cuando ustedes piensan en el número 3, ¿ya? Entonces, supónganse que quieren a un niño de 2 años decirle que es el color rojo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una cosa, bueno, un niño de 4 años, ¿ya? Que es el color rojo. Entonces, para poder indicarle eso, tienen la opción de tomar todos los objetos rojos que encuentren por ejemplo, no sé, encuentran una manzana roja, un vestido rojo, una bicicleta roja, ya, sí. Bueno, esto es una bicicleta, ¿ya? Y lo que sea, si todos los objetos que encuentran que tengan el mismo tono de rojo. Y le dicen, mira, lo que encuentras en común ahí, eso va a ser el rojo, ¿sí? Entonces, como ni la forma, ni el tamaño, nada, ni la textura es lo que tienen en común, sino más bien la cualidad color y el tipo de color. Entonces, de ley va a identificar que es el rojo. No va a entender si ustedes le dicen, mira, el rojo es, digamos, la onda electromagnética que corresponde a la longitud de onda, no sé, 530 nanómetros, o alguna cuestión así, como, digamos, lo expresaría, por ejemplo, un físico, ¿no? Refiriéndose a otro físico, diciéndole qué sería el color rojo, ¿no? Ya, de la misma forma, si nosotros queremos entender qué sería el número 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el número 3 corresponde justo a tomar, digamos, todos los conjuntos que tengan tríos y decir que lo que tienen en común es justo el número 3. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner, no sé, un trío, están estas personas, digamos, este es un trío, ya hay otro trío de cosas, por ejemplo, un televisor, por acá, no sé, un celular, y por aquí, no sé, una piña, ya. Y así, todos hacen cajas o canastas con tríos y dicen, miren, lo que tienen en común todas esas es el número 3. Entonces, otra vez, el referente a qué apuntan nuestras expresiones matemáticas no son los símbolos que usamos para referirnos a ellas, como cuando yo escribo y igual a 3x menos 1. Estos símbolos de aquí, que esté escrito la y la x, no es esencial para referirme a lo que yo quiero referirme, ¿ya? Lo que es esencial para yo referirme a lo que quiero referirme es la estructura. Y otra vez, aunque yo reescriba esta ecuación, pero con otros símbolos, en vez de y yo use cualquier otro símbolo, un símbolo marciano, y en vez de el x yo use otro símbolo marciano, digamos, si yo tengo de esta forma, esto de aquí y esto de acá son símbolos marcianos, ¿no es cierto? Lo que estoy escribiendo aquí, lo mismo que estoy escribiendo acá. ¿Por qué? Porque estoy conservando la estructura, ¿sí? Ya. Entonces, una vez que tengan claro eso, ahora sí, funciones en varias variables. Sí. Entonces, digamos, miren, para explicitar una función, lo que voy a hacer es poner la relación a través de una ecuación que tiene las variables, la que va a tener la variable dependiente con las independientes y digamos, también voy a poner cuando amerite el dominio, ¿ya? El dominio de una función son todos los valores que puede tomar la variable independiente de manera que permitan existir a la función, ¿sí? Por ejemplo, miren, esto va a corresponder o va a ser la notación que yo puedo usar para describir una función en varias variables, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones en varias variables tenemos aquellas que les digo que se llaman o se conocen como funciones escalares. Entonces, este es el tema grande y el subtema serían funciones escalares, lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Funciones escalares. Ya, ya. Entonces, ahora, miren, aquí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo, por ejemplo, sugerir lo siguiente, ¿ya? Miren, este es un tipo de
función de varias variables de las que, de las que les hablé. Yo tomo o necesito para generar o para expresar, para que esta relación exista, ¿sí? Entre una tercera entidad y la entidad X y la entidad Y, entre la variable dependiente que está aquí y la relación, estoy hablando que esto explicita una relación entre una variable dependiente y las variables independientes. En este caso, este número que está aquí, aquí va a haber un número para cada valor de X y de Y. ¿Cómo se obtiene ese número para cada valor de X y de Y? Elevando al cuadrado el valor de X que se desee y elevando al cuadrado el valor de Y que se desee. De manera que, por ejemplo, yo puedo hacer aquí una tabla de este estilo, ¿no? Digamos, de aquí yo puedo poner f de x, y, así, ¿ya? De manera que, por ejemplo, si yo digo, ¿qué tal si es que el x es 0 y el y es 0? Entonces, yo digo, si la variable independiente x es 0 y la variable independiente y es 0, la variable dependiente f en este caso también va a ser 0, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué pasa si es que el x es 1 y el y es 0? Entonces, aquí ya sabemos que voy a tener 1. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, aquí yo tengo así, que el x es 0 y el y es 1? Entonces, mi f también va a ser 1. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo cuando pongo estos valores aquí? Opero en mi mente esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el x es 2? Entonces yo tendría aquí 2 al cuadrado. ¿Y qué pasa si es que, por ejemplo, y es 1? Entonces yo tuviera 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso es 5, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que yo, por ejemplo, tuviera menos 2? Entonces yo tuviera, miren, menos 2 al cuadrado, me da, o sea, yo tuviera menos 2 al cuadrado, eso me da 4, más 1 al cuadrado, eso vuelve a darme 5. ¿Ya? Y así. Entonces, de la misma manera, perdón, han estado viendo la tabla así. Ya, entonces, de la misma manera en la que yo les decía que una función es un conjunto de pares ordenados, digamos, estas funciones escalares corresponderían a estas tablas. Esta tabla sería en realidad la función escalar, ¿ya? Estos tríos ordenados, ¿sí? Esto de aquí, este de aquí, este de aquí, todos los tríos que yo pueda formar de esta forma, serían en efecto y digamos legalmente, así estrictamente hablando, la función ya escalar. Pero nosotros no escribimos nuestra función así, ¿ya? Sino que, miren, y otra vez, recuerden cuando yo les hablaba de la relación el doble, ¿ya? Yo lo que ponía eran dos números donde el uno era el doble del otro. Miren, aquí los números que estoy poniendo son tres números de manera que el tercero siempre es la suma del primero al cuadrado más del segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces eso pueden comprobarlo aquí. Y eso es lo que me están diciendo esta relación, o sea, digamos, esta relación que yo extraigo, que está en común en todos estos tríos, ¿no es cierto? Como uno de estos números se relaciona con los otros dos. Es eso que tienen en común. Es justo que el de la derecha, es decir, el f de x, y, se obtiene si es que yo al primero valor y al segundo valor los elevo al cuadrado y luego sumo esos resultados. Si esa es la relación que hay entre este y estos dos. ¿Cómo yo expreso esa relación? Justo así, ¿ya? Entonces, por eso en vez de yo escribir esta tabla, lo que hago es expresar la función a través de esto, ¿sí? Ya, ahora, muy bien. Ahora, como yo les menciono, digamos, el dominio serían de esta función todos los valores de sus variables independientes, que vienen a ser las que están en este lado, en el lado derecho de la ecuación. Yo me pregunto, ¿cuáles son los valores que, ay, perdón, yo me pregunto cuáles son los valores que puede tomar esta variable y esta variable para que esta expresión, toda esta operación exista, ¿sí? O para que en otras palabras esto exista, porque toda esta operación, este conjunto de operaciones de aquí, el elevar al cuadrado, sumar y elevar al cuadrado, me van a dar un número, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿ese número existirá? ¿En efecto me va a dar un número? Pues sí, para cualquier valor de X y de Y, de los números reales, va a existir esto, ¿ya? Entonces, yo puedo decir que esto existe para todo X, Y elemento de los reales, ¿sí? ¿Ya? O para cada par ordenado X, Y elemento de los reales al cuadrado, también podría decir eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, digamos, bueno, esto se va a hacer más claro cuando ya les muestre como la representación gráfica de estas expresiones matemáticas, ¿ya? Pero en pocas yo estoy diciendo que cuando yo grafique esto va a ser una gráfica en tres dimensiones, porque yo necesito expresar cuáles son los valores de X, de Y eso lo haría en un eje, en el eje X, en el eje y necesito los valores de esta variable de aquí ponerlos en otro eje, entonces eso serían en el eje Z. Por eso lo que a veces se suele hacer es, digamos, nombrar a todo esto con, digamos, la letra Z, por ejemplo, ¿sí? Entonces, escribir lo que puse antes es lo mismo que lo que estoy poniendo ahorita, ¿sí? Recordando que esto de aquí es una variable que depende de X y de Y. ¿Cómo nos recuerda eso la notación? La notación nos recuerda esto diciéndonos que aquí yo voy a tener un número que depende de X y de Y, ¿sí? Ya.
Entonces, en este caso, no importa si X y Y, este par ordenado, es cualquier par de números, ¿sí? Es decir, no importa, aquí X pertenece a los reales, ¿sí? Y Y también pertenece a los reales, tomando cualquier valor real. Esta suma elevada al cuadrado a cada uno de estos números reales y después sumados, el número que se obtiene en efecto es un número. Sí se puede obtener a un número haciendo esas operaciones sobre cualquier número real que pueda tomar X y sobre cualquier número real que pueda tomar Y. Lo mismo no se puede decir, por ejemplo, de esto ya. Supónganse que yo pongo f de x, y igual a, yo tengo aquí x sobre y, ¿ya? ¿Por qué no puedo decir lo mismo de esto ya? Aquí el dominio tiene que tener algún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, era, digamos, cuando ya se trabaja en esto, es como implícito o obvio que el dominio de esta función o los valores de las variables independientes, que en este caso están, digamos, simbolizadas o nombradas con las letras X y Y, permiten que este número de aquí exista para cualquier valor de X y cualquier valor de Y. Eso es como implícito aquí. Pero aquí no. Miren, aquí justo hay un valor de Y que no se puede tomar, el valor de Y igual a 0. Entonces, esto de aquí puede existir para todos los valores de X que pertenecen a los reales, pero, digamos, para todos los valores de Y que pertenecen a los reales, excepción del valor 0, ¿sí? Ya, entonces, para todo, o sea, esto de aquí existe para todos los valores de X, o sea, X puede ser cualquier número real, y para todos los valores, este es el signo para todo, ¿no es cierto? Para todos los Y's que pertenezcan a R, o que pertenezcan a un conjunto que sea tal, que tenga todos los números reales, a excepción del número 0, ¿sí? Ahora, miren, cuando yo expreso esto, estoy usando una notación de conjuntos, ¿ya? El R es una forma sucinta. El R, este signo de aquí, es una forma sucinta de expresar todos los números que van desde el menos infinito hasta el infinito. Y esto, a su vez, es una forma sucinta de expresar un conjunto. ¿Cuál conjunto? El conjunto que va desde el menos infinito, tomando todos los valores hasta el infinito, ¿no es cierto? Positivo. ¿Sí? Entonces, por eso es que a este conjunto de aquí le quito el número 0 y yo puedo decir que el y puede tomar todos esos valores. ¿Cuáles? Todos los reales menos el 0. Entonces, esta es otra forma de explicitar el dominio, ¿no? De esta función. ¿Ya? Y otra vez, vale la pena explicitar los dominios para los casos, o en general suele ser conveniente explicitar los dominios solamente para los casos en los que encontramos problemas. ¿Cómo sería encontrar un problema? Encontrar que, por ejemplo, el yen tiene un problema aquí en tomar el valor 0 porque esta expresión no existiría si es que el y toma el 0 porque la división para 0 no existe. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora miren, claro, otra de estas funciones, multivariables, podría ser tranquilamente esto, ¿no? Ya. Ahora miren, aquí otra vez, aquí yo sí tengo una restricción, ¿no? Aquí la restricción es que esto sirve para cuando las y's pertenecen a los reales positivos, incluido el 0. O podría yo escribir esto de esta forma, ¿no? Para todos los valores que van desde 0 hasta el infinito. ¿Por qué? Porque el y no puede ser negativo, ¿sí? Si es que yo estoy trabajando en los reales. Puede ser negativo si es que yo estuviera trabajando con números complejos, pero ese no es el caso en este momento, ¿no es cierto? Ya, ahora ustedes pueden decir, bueno, pero esta función de aquí parece que es de las funciones que habíamos trabajado en el curso anterior. ¿Por qué? Porque en el lado derecho aparece solo la y. ¿Por qué aquí yo pongo que depende del x y aparece solo la y? ¿Ya? Entonces, digamos, esto quiere decir que el x, la dimensión x, también hay que considerar si es que yo quiero dibujar, solo que el x está aquí, digamos, por ejemplo, de manera invisible. ¿Cómo? Por ejemplo, uno puede pensar que el x está aquí, así, pero multiplicado por una constante que en este caso sería el 0. ¿Sí? Entonces uno puede pensar que esto de aquí provino de haber tenido esto de acá inicialmente y por lo tanto, digamos, su función sí dependía de y y de x. ¿Ya? Pero además, ¿por qué estoy yo mencionando esto? Porque, miren, ustedes quisieran encontrar una representación gráfica, ¿no es cierto?, de esta función. Y para encontrar una representación gráfica de esta función, como les digo, si estas funciones yo ya las tendría cuando yo ya estoy considerando 3 variables, necesitaría dibujar en 3 dimensiones. Entonces, en pocas, cuando yo tengo algo de este estilo, es distinto a que yo tenga algo de este estilo.
perdón, es distinto que yo tenga algo de este estilo, así, ¿ya? ¿Por qué? Miren aquí, como ustedes pueden observar, pueden decir, bueno, como en el lado derecho no está la X explícitamente, es decir, que se muestre por sí sola sin que yo tenga que estar buscando o analizando más allá. Como la X no está aquí, podrían decir, bueno, en realidad del lado izquierdo yo no debería expresarle como a un número que depende de X y de Y, sino simplemente como todo esto va a ser un número que depende solamente de Y, porque el Y solamente está en el lado derecho y no está la X, ¿ya? Eso puede ser una pregunta que tengan y es una pregunta válida, ¿ya? Y la cuestión es que, digamos, el gráfico de esto sí va a ser distinto al gráfico de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí yo estoy diciendo que esto sucede en 3 dimensiones. Estoy involucrando 3 variables. Esta va a ser la variable Z, estoy involucrando la variable X y la variable Y, mientras que acá solamente estoy involucrando 2 variables. Esto de aquí puede ser la variable Z y esta es la variable Y. ¿Ya? Entonces, para explicitar esa diferencia, quiero que noten lo siguiente, ¿ya? Una cosa es dibujar esta ecuación en 3 dimensiones que dibujar esta ecuación en 2 dimensiones, y aquí va la explicación del por qué. Miren, la geometría tiene un vínculo con la aritmética y en general las matemáticas bien profunda desde sus inicios, desde que digamos, empieza a hacer como matemáticas, ¿ya? Y la cuestión aquí es como que distintas formas de representar nos dan distintas potencias o poderes de análisis, ¿ya? De manera que, no sé si alguna vez ya les hablé de esto, pero vale la pena simplemente volverlo a ver de esta manera. Si nosotros tomamos la chacana, sí, que es la cruz cuadrada de los Andes, ¿no es cierto? Como una gráfica que nos ayude a representar, digamos, los números en vez de, o la relación entre números en vez de usar, por ejemplo, el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros usamos esto en vez de esto? Ya, el punto es que esta representación geométrica tendría la posibilidad de indicarnos dónde está de manera exacta, por ejemplo, la raíz de 2, ¿ya? Mientras que justo encontrar ese tipo de números, como el raíz de 2, era un problema, por ejemplo, en la Grecia antigua, ¿ya? Porque supónganse que ustedes tienen aquí el 0, aquí tienen el 1, aquí tienen el 2. ¿Cómo rayos aquí exactamente encuentran la raíz de 2? Si ustedes cogen la calculadora y ponen raíz de 2 y les sale un decimal con un número infinito de decimales, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde rayos encuentran aquí ese número con un número infinito de decimales en esta recta? Es difícil, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, usando este otro tipo de representación, ustedes sí podrían hallar la raíz de 2. ¿Cómo? Digamos, supónganse que encontrar literalmente la distancia exacta de raíz de 2. ¿Sí? ¿Cómo? En cualquiera de estos cuadrados, por ejemplo aquí, supónganse que son en efecto cuadrados, ¿ya? Entonces de aquí a acá la longitud supónganse que es 1 y la longitud de aquí es 1, ¿sí? Si es que yo en esta chacana, que es una forma de representar geométricamente, digamos, cantidades, ¿no es cierto? Así como usando el plano cartesiano planteado por Descartes, miren, esta diagonal de aquí, es justo raíz de 2 por teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo no tuve que hacer más que unir estas dos puntas y yo ya tengo la noción exacta de este tipo de números que, digamos, para los griegos eran como que difíciles de concebir, ¿sí? En ese entonces, ¿no es cierto? Ya, entonces miren, ¿por qué? Geométricamente hablando al menos, ¿sí? ¿Cómo les conciben geométricamente hablando esos números? De manera exacta, pues parece que la chacana aquí nos presenta una forma más fácil de representarlos, más directa y más exacta, ¿ya? Otra vez, ¿por qué? Porque, digamos, según Pitágoras, si este lado mide 1 y este lado mide 1 en un triángulo rectángulo, entonces, digamos, la longitud de la hipotenusa va a ser la raíz de la suma de los catetos al cuadrado, es decir, la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz de 2, por lo que esto de aquí sería justo la raíz de 2, ¿ya? Entonces, lo que estoy ahorita tratando de decirles es que nosotros hemos encontrado distintas formas de representar nuestra información que está en las ecuaciones, de manera que a veces se nos hace más fácil trabajar o encontrar la información o procesarla dependiendo de la representación que usemos. Eso pasa también cuando nosotros, por ejemplo, tratamos de usar representaciones, por ejemplo, polares, esféricas, cilíndricas, de las mismas expresiones que pueden ser expresadas en términos rectangulares o cartesianos. Estos temas ya los vamos a ver más adelante, pero vale la pena que tengan presente que uno, al generar una representación geométrica adecuada, puede darse visos, ayudas para poder trabajar la información matemática, ¿ya? Entonces ahora, digamos, ¿cómo yo esperaría tener una especie de representación matemática? Ajá.
En este caso, miren, nosotros podemos pensar ya, para concretar un poco más esto de las funciones, que mi función f de x100, ¿no es cierto? Es, en este caso, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Yo en este cuarto, ¿sí? Aquí hay un piso de ley, ¿no es cierto? Entonces, yo me puedo parar en distintos puntos del piso, ¿sí? Yo puedo pensar, miren, que esta línea de aquí de la pared es el eje Z, ¿sí? Voy a pensar también que que aquí en el piso, ¿no? Este es el Z, ¿no es cierto? Ya en el piso, hacia allá, digamos, va a estar una línea que va a ser mi eje X y hacia acá, en el piso hay una línea, en el piso hay una línea que va a ir hacia allá, ¿sí? Hacia allá, que viene a ser el eje, Y, ¿sí? De manera que voy a ahorita a convenir en esta representación. Z, digamos, ¿sí? Aquí iría, como les digo, y hacia adelante X, ¿ya? Eso, ay, otra vez no está bien. Esto sería, digamos, el plano cartesiano que ahorita voy a usar para dibujar, ¿sí? Recuerden que esto de aquí van a ser justo, estos valores van a ser justo las coordenadas Z de los puntos que van a llevar la información de cómo están conectados estas tres variables. ¿Cuáles tres variables? Por ejemplo, digamos que yo ponga así x al cuadrado más y cuadrado, de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto ya? Supónganse que ya en algo concreto, el x es justo la coordenada x y el y es justo la coordenada y de donde yo estoy parado. Entonces, supónganse que yo estoy parado, digamos, aquí en la posición, 1 en x y 1 en y. Digamos, estoy parado en este punto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a ver, le voy a hacer un poco más decente el dibujo. Ya, entonces supónganse que yo estoy parado aquí, ¿ya? Y la cosa es que yo, supónganse que en ese punto, ¿no? Digamos, del origen de coordenadas, que viene a ser aquí, yo me muevo hacia adelante un paso o un metro, digamos, y me muevo hacia la izquierda un metro, y que estoy ahí parado del origen de coordenadas. Y en mi cuarto, digamos, del origen de coordenadas, es esto, lo que está, si ven por ahí, muchos si ven esa plancha, ya, ese es el origen de coordenadas, ¿ya? Entonces, la cuestión es esta ya, que supónganse que yo me paro aquí, digamos, del origen de coordenadas, me voy hacia adelante uno y hacia la izquierda uno, entonces estoy parado acá, y ahí tomo un termómetro. Entonces estoy paradito ahí con un termómetro, ¿sí? Y la cosa es que este soy yo con un termómetro, ya. Y la cosa es que el termómetro me dice que en ese punto, la temperatura en el punto de coordenadas, un paso hacia adelante y un paso hacia la izquierda, que en ese punto del cuarto, digamos, la temperatura, supónganse que es 22 grados centígrados, ¿ya? Entonces, ¿dónde yo represento esos 22 grados centígrados? Esos 22 grados centígrados va a ser la altura que hay desde este punto hacia, digamos, voy a ubicar un punto justo a una altura de 22, una altura de 22. Entonces, digamos, si el Z en este caso corresponde a la temperatura, esto de aquí es mi Z, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este punto de aquí justo tiene la temperatura, digamos, cuando yo estoy parado en la coordenada X1, la coordenada Y1, yo diría que la temperatura son 22 grados centígrados, ¿sí? Entonces está en metros y eso estará en grados, ¿sí? ¿Ya? Y la cuestión es que este punto de aquí, la altura que hay de aquí hasta acá, es justo el valor de mis zetas, ¿sí? Entonces, el z me dice cuán alto estoy yo del plano o cuán bajo yo estaría del plano XY. Y justo esos valores son los que se obtienen al meter en esta máquina matemática F estos dos valores de X y Y, ¿ya? Ahora, digamos, si yo dibujo esto, ya, esto está así, ¿no? En 3D, ya. Entonces, como ustedes ven, cuando yo estoy parado en la coordenada x1 y 1, este punto de aquí tiene coordenadas 1, 1, ¿sí? La temperatura que corresponde al valor 1, 1 de posición es 22 grados, ¿sí? Entonces, de aquí hasta acá habrán 22, ¿no? Entonces, aquí la coordenada z es 22, ¿sí? Ya. Ahora, si yo reemplazo aquí todos los valores de todas las posiciones que yo puedo estar en el piso, yo obtendría asimismo un conjunto
para cada valor de X y de Y que yo pueda poner aquí, yo voy a tener un valor de Z. Entonces, eso quiere decir que voy a tener para cada par de valores de X y Y un valor Z. En este caso, significaría que yo voy a tener tríos, ¿no es cierto? Estos tríos, geométricamente hablando, están representados a través de este punto. La información de que cuando esto es 1 y cuando esto es 1, ¿no es cierto? El Z es, digamos, 22. 22, ¿sí? Ya en este caso pueden estar pensando, pero este man está loco porque claro, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado no es 22, ¿no es cierto? Sino más bien 2, ya tienen toda la razón. Entonces, digamos, si es que la temperatura siguiera esta función, ¿ya? Si es que la temperatura siguiera esta función y mi z representara la temperatura, entonces, claro, para cuando yo estoy, y digamos, esta función representa la relación que hay entre la temperatura y la posición donde yo me encuentro en el piso. Entonces, claro, ahí tienen toda la razón en haberse preguntado eso, ¿no? Que más bien en vez de poner aquí 22 simplemente era 2, ¿ya? Ya, entonces no se confundan por eso. Esa es la cuestión. Ahora, la cosa es que yo en vez de X y de Y puedo poner cualquier valor de los números reales. Y para cualquier valor de los números reales, tanto de X y de Y, yo voy a tener un Z correspondiente. Entonces voy a tener un montón, infinitos tríos, digamos, que van a estar reflejados geométricamente por infinitos puntos. Y al yo dibujar todos esos puntos, lo que voy a tener es una superficie en el espacio, ¿sí? Entonces no voy a tener solo este punto, sino, digamos, tal vez algo, no sé, en general voy a tener una superficie en el espacio. Esto es como que está así en el 3D, ¿sí? Ya, entonces, un poco acerca de cómo representar geométricamente eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si es que, miren, aquí ya les puse un caso, ¿no es cierto?, concreto, donde nosotros necesitaríamos expresar la dependencia de una variable en términos de otras dos variables, como la temperatura en términos de las dos coordenadas que definirían en el plano o en el piso mi posición, ¿sí? Ya, en este caso, por ejemplo, ya, cierto, cierto que les iba, ya y en eso me perdí, les iba a explicar, cómo una misma ecuación tiene distintas gráficas en distintas dimensiones. Eso es lo que quería explicarles antes, ¿ya? Entonces, digamos que yo quiero graficar la ecuación x igual a 1, ¿sí? ¿Pero en dónde? Pues si yo quiero dibujar la información que tiene esta ecuación en una dimensión, es decir, en una línea recta, esta va a ser mi recta real. Digamos que por acá está el 0, entonces, y aquí está el 1, aquí está el 2, así. ¿Ya? Entonces el valor de x igual a 1 corresponde a geométricamente hablando, lo que lleva la información de esto va a ser simplemente pintar de azul este punto, ¿sí? ¿Ya? Pero eso es porque yo estoy dibujando en una dimensión, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si es que yo dibujo en el plano? Es decir, ¿qué tal si es que en vez de considerar simplemente ese eje, considero este eje también, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora voy a dibujar en 2D. En 2D voy a dibujar, ¿qué? Voy a dibujar la ecuación x igual a 1. Sí, entonces de aquí está mi y, por ejemplo, aquí está mi x. Ya. Y, la cosa es que, ¿será que en dos dimensiones la ecuación x igual a 1 se mantiene así, como la representación gráfica de esta ecuación es esto? Pues no. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe en dos dimensiones, está trabajando en dos dimensiones, es decir, está concibiendo que no solamente hay una variable, sino que hay dos, ¿sí? Entonces, el rato que quiero graficar ahí, esta expresión tiene algo silenciado ahí, implícito, tácito, que no se dice. Y se dice que esta ecuación es así, que hay esta relación para todos los valores de y, ¿sí? Pertenecen en este caso a los reales. Es decir, para cuando y vale 0, el valor de x tiene que ser 1. Cuando y vale 1, el valor de x tiene que ser, entonces digamos, cuando yo escribo esta ecuación en dos dimensiones, miren, lo que yo tengo que pensar es que en efecto, voy a tener una gráfica en la que las coordenadas x de esa gráfica están obligadas a ser 1, pero las coordenadas y de esa gráfica pueden ser cualquiera. ¿Cómo es una gráfica cuyas coordenadas x estén obligadas a ser 1 y sus coordenadas y pueden ser cualquiera? Entonces tengamos un viso de eso, digamos, dando distintos valores de y, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si es que y es 1, ya? Perdón, aquí estoy dibujando. Ya, así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero, por ejemplo, 1, 2, aquí 3, ya?
Entonces, ¿qué pasa si es que yo me preguntaría cuál sería el punto correspondiente al valor de x igual a 1 y de y1? ¿Sí? Esta ecuación me dice que para cualquier valor de y, el x tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, para el valor de y igual a 1, el valor de x también va a ser 1. Por lo tanto, aquí yo voy a tener un punto que corresponde a esta ecuación, ¿sí? Para el valor de y igual a 2, el x está obligado a tomar el valor 1. Entonces, digamos, aquí yo tendré como representación gráfica este punto. Para el valor de 3, digamos, de y, cumple con ser cualquier valor de entre los números reales. Y para ese cualquier valor de los números reales le va a corresponder el valor de x igual a 1. Eso quiere decir que esta ecuación, digamos, sí, eso correspondería a graficar la información que está encriptada en esta ecuación, ¿sí? Pensar que yo tengo que dibujar una gráfica que está obligada a tener todas las coordenadas de x igual a 1, pero los puntos que conforman esa gráfica pueden tener cualquier coordenada y, es decir, por ejemplo, pueden tener la coordenada y igual a 3, pero la x está obligada a ser 1, ¿sí? Entonces, si yo hubiera hecho lo mismo con todos los valores de y, lo que hubiera obtenido es simplemente, miren, es esta línea recta, ¿sí? Entonces, como ven, digamos, con esta misma ecuación, x igual a 1, dibujado en 2 dimensiones, viene a ser una línea recta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero dibujar en 3 dimensiones esta misma ecuación? Entonces, ahí está implícito otra cosa, ya está implícito que además, ¿no es cierto?, esto va a funcionar. Es decir, que la gráfica que representa esta ecuación es una gráfica que puede tener cualquier coordenada y, cualquier coordenada z, pero sus coordenadas x tienen que ser 1, ¿sí? Entonces, si yo dibujo esto ya en 3 dimensiones, ¿cómo voy a dibujar esto en 3 dimensiones? Pues le agrego aquí otra dimensión, ¿no es cierto? Otra variable, que sería mi variable z. No importa si es que al z le dibujo adelante, arriba, horizontal, como sea ya. Ahorita simplemente estoy nombrando de distinta manera los ejes. Ustedes pueden pensar que simplemente al plano cartesiano le estoy dando la vuelta o alguna cosa así, ¿ya? No se hagan lío con eso. Ahora, digamos, miren, cómo el valor todos los puntos que forman parte de mi gráfica están obligados a tener el valor 1, pero el y puede ser cualquiera, entonces puede ser esto, pero los z también pueden ser cualquiera. Entonces, digamos, yo voy a tener esta misma línea, pero para, digamos, cualquier valor de z. Entonces voy a tener esta misma línea más adelante. ¿No ven que el z me indica cuán adelante o cuán hacia atrás estoy, ¿no es cierto? Esto es como que este eje literalmente es como que trata de representar un eje que se sale de la pizarra, ¿no? Que estaría como así, este sería en realidad mi z, ¿no es cierto? En este caso. Ya. Entonces, digamos, lo que yo haría es como que, miren, supónganse que esta línea azul es este marcador, ¿sí? Entonces yo digo que esta misma línea se va a tener para todos los valores de z. Entonces va a estar aquí, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace eso si yo junto todas esas líneas? Lo que genera es justo un plano, ¿no? Un plano, digamos, un plano de esta forma. ¿Sí? Ya, ese plano, justo miren, es paralelo al plano ZY, ¿sí? Y corta, digamos, a 1 en el eje X, ¿sí? Ya. Ahora, por un lado tenemos eso, ¿sí? De manera que nosotros ya podemos, con estas ideas, empezar a tratar de ver cómo representar gráficamente algunas funciones escalares. Por ejemplo, ¿qué tal si es que intentamos representar gráficamente esto, ¿no? La función f de x, y igual a, en este caso tengo 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado, así, ¿ya? Ujú. Ya, bacán. Ahora, chuta, ¿cómo empiezo a dibujar esto ya? Entonces, miren, aquí el truco es tratar de dibujar esto primero en alguno de los planos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? A que, digamos, miren, supónganse que ustedes tienen ya una figura, ¿sí? Esa figura, supónganse que es esto, como una vasija, ¿ya? Ahorita no estoy hablando de esto, sí, estoy primero tratando de decirles cómo empezaría a dibujar esto, ¿ya?
Entonces, esto de aquí es como una vasija que tiene el vértice justo en el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, miren, claro, este objeto que está en 3 dimensiones, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí recuerden, esto es mi Z, aquí es mi Y aquí es mi X. ¿Ya? Esta es la convención que vamos a usar de ejes la mayoría de veces, sea menos de que yo diga lo contrario, como en el ejemplito que di hace un ratito. ¿Ya? Entonces, digamos que tienen una figura de este estilo. Ahorita, yo puedo reconocer que esta figura que está en 3 dimensiones, supónganse que es como de un pastel, ¿ya? Está hecha de una masa en forma de vasija de un pastel, ¿ya? O de una sandía, ¿ya? Una sandía. Entonces, imagínense que estas son gilets afiladas del plano ZY, el plano ZX, ¿sí? Supónganse que son gilets afiladas, ¿ya? Entonces, son gilets afiladas, es como que ustedes les pueden pasar, tienen aquí la sandía, ¿no es cierto? Y ustedes le cortan así a la sandía en 3 dimensiones, le cortan con un cuchillo, ¿ya? Entonces, esperen, voy a ver si tengo una fruta para mostrarles a qué me refiero. Ya, entonces sí me conseguí ya esta manzana y este cuchillo ya. Entonces, lo que estoy diciendo es, imagínense que esta forma que está en el espacio es algo, en vez de que tenga esa forma de vasija, tiene esta forma de manzana ya. Si yo le corto con un plano, digamos el plano XY, es equivalente que yo hiciera esto, ¿sí? Con el plano, perdón, YZ, es equivalente que yo hiciera esto. Entonces, digamos, tengo esto así. ¿Qué es lo que pasa con el corte? Digamos, esta forma de aquí es la que yo tendría justo en el plano Z, ¿sí? Entonces, miren, mi figura en 3D, ¿no es cierto? Que es esto de aquí. Lo que yo hago es ver cuál es la forma que esta figura en 3D me deja en los planos. En el plano YZ, la forma que me dejaría es esto, ¿sí? Y ya, este es el truco. Ver cuál es la forma que la figura dejaría en los planos, ¿sí? Entonces, digamos, en el plano, en el plano yes Z, sería la figura que me quedaría es esto, ¿sí? En el plano, digamos, XZ, yo debía haber cortado si yo quiero saber cuál es la forma o la estela de gráfica que me dejaría, digamos, en el plano, la figura en 3 dimensiones. Lo que yo debería hacer es cortar la figura en 3 dimensiones así, en cambio, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es la imagen o cuál es la figura que me deja la figura en 3D en el plano YX, ¿sí? Yo debería cortarla así o así, ¿ya? ¿Sí cachan? ¿Ya? Pero como yo, lo que ahorita para mostrarles, lo que quería saber es cuál es el dibujo que esta figura en 3 dimensiones me dejaría en el plano YZ, digamos, le corté así, ¿ya? Ahora, una vez que estamos en eso, ¿cómo sería en este caso? Entonces, fíjense que esto en el plano YZ, pues lo que nos dejaría es más bien una parábola, ¿ya? O sea, el corte de toda esta totalidad por el plano YZ sería simplemente, digamos, una parábola, que estaría, digamos, aquí así. La parábola azul, ¿sí? Sería simplemente la estela o el corte que me dejaría la mancha, que dejaría esto en 3D si es que yo le cortara con un cuchillo, digamos, el contorno que me quedaría en el plano YZ si yo cortara con un cuchillo toda la figura completa. ¿Me dejaría qué? Me dejaría esta parábola, es decir, que el gráfico correspondiente en el plano YZ sería, digamos, esta parábola, ¿cierto? Ahora, yo puedo hacer eso sin tener que estar imaginando el gráfico, sino que más bien usando estas ecuaciones, conocer que me va a dejar en realidad una gráfica, ¿ya? Entonces, digamos, el objeto que puse en 3 dimensiones antes, en el plano YZ, esta gráfica azul está pegada en el plano YZ, ¿sí? Está ahí aplastada en un plano, sería esta parábola, ya en el caso anterior. Ahora, el caso anterior no correspondía a esta ecuación. Veamos esta ecuación a qué corresponde, sí. Entonces, antes yo partía de una totalidad para explicar cómo sería el proceso de dibujar esa totalidad, la gráfica total. Entonces, el proceso básicamente es, en vez de graficar directamente la totalidad, se grafica cuál es la mancha que dejaría en los planos la gráfica total, la gráfica extendida en 3 dimensiones, cuál es la mancha que dejaría en los planos, ¿sí? Entonces, para hacer eso, matemáticamente hablando, ¿cómo yo identifico algo que esté en 3D y a la vez esté en el plano? ¿Sí cachan? Entonces, algo que esté en 3D,
el objeto en 3D al que me refiero sería este. Aquí voy a hacer el cambio de esta de aquí por la letra Z, ¿sí? Y digamos, ¿cuál sería el dibujo que me dejaría en el plano el objeto 3D? ¿En cuál plano? Por ejemplo, en el plano YZ, aquí. En este plano de aquí, ¿cuál es la gráfica que simultáneamente está en la figura en 3 dimensiones y en el plano? Eso es lo que yo quiero saber, ¿sí? Entonces, miren, si simultáneamente los puntos de la gráfica que quiero dibujar corresponden a los que están en esta ecuación y además corresponden a estar en este plano, ¿qué significa estar en el plano matemáticamente? Estar en este plano significa que yo no estoy ni adelante, los puntos que están en el plano son puntos que cumplen con no estar ni adelante ni atrás, ¿sí? Entonces, el X, la dimensión X me dice cuán adelante o cuán atrás, ¿no es cierto? Está justo direccionada está extendida de atrás hacia adelante, ¿no es cierto? La dimensión X, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que los puntos que están en el plano van a tener coordenadas de X igual a 0 porque no están ni adelante ni atrás, ¿sí? Ya, entonces, ahora yo quiero encontrar cuál es la gráfica que le corresponde a un dibujo que simultáneamente cuál sería la gráfica que obtengo si yo considero puntos que simultáneamente obedezcan esta ecuación y además estén en el plano. Que estén en el plano significa que están obligados a que su coordenada X sea 0. Si todos los puntos que están en el plano tienen coordenada X igual a 0 porque esos puntos como están en el plano de aquí no están ni hacia adelante ni atrás. Piensen que, por ejemplo, sí, pienso que eso ya es claro. Ya, entonces, yo lo que tengo que buscar son puntos que simultáneamente cumplan con esto y con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo cumple esta ecuación? Se cumple simultáneamente esto y esto. Pues voy a hacer que se cumpla esto de aquí y además que el X sea 0. Entonces, eso transforma mi ecuación, ¿sí? Yo para dibujar en el plano, miren, yo para dibujar, encontrar el dibujo o la estela o la mancha que me dejaría la figura en 3 dimensiones en el plano, digamos, Y, Z, lo que haría es ver qué pasa en esta expresión matemática si el X es igual a 0, en otras palabras. Entonces, si el X es igual a 0, ahí yo estaría en el plano y además estaría considerando los puntos que obedecen esta relación, que por lo tanto son los puntos que están en la gráfica en 3 dimensiones, ¿sí? Ya, entonces están en la gráfica en 3 dimensiones, pero además están digamos, cumplen con estar sobre el plano, ya forman parte del objeto en 3 dimensiones y además son puntos que además de formar parte de ese objeto, están en el plano. Esos son los que yo voy a encontrar ahora. ¿Cómo? Pues a esta expresión matemática le hago en vez de el X le pongo el 0, entonces me quedaría que esta expresión matemática se convierte en esto, ¿sí? Entonces fíjense que ahora yo tengo justo una ecuación en el plano. Yo ya podría ahorita, por ejemplo, prescindir de esta dimensión y dibujar en este plano, en 2D, digamos, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, la variable independiente es esta y la variable dependiente es esta y la independiente sería esta de acá. Nosotros sí sabemos cómo trabajar, o sea, espero que sí sepan cuál es la gráfica de esto, ¿ya? Y si no saben, pues les voy a decir brevemente cómo sería recordar cómo graficar este tipo de cuestiones, pero me imagino y lo que esperaría es que ya puedan identificar que esto es el dibujo, la gráfica correspondiente a esta ecuación es la de una parábola que tiene el vértice arriba y como que baja, ¿sí? Ya, ¿qué es lo que me hace pensar eso? Ya, digamos, ¿qué va a ser una parábola? Voy a pensar que es una parábola, ¿por qué? Porque la variable independiente está elevada al cuadrado, ¿sí? Ya, y además, sé que va hacia abajo porque el número por el que está multiplicado mi variable independiente es el menos, ¿sí? Ya, ahora fíjense que esta expresión matemática de aquí, tal vez si están confundidas o confundidos, yo, para que se les haga más familiar la expresión que yo tengo aquí, puedo ponerla de la siguiente forma. Voy a cambiar la z por una variable y, por la letra y voy a cambiar la y por una letra x, y esta ecuación sería simplemente esto. Como les mencioné, tanto esto como esto tienen la misma estructura. Miren, tengo una letra en el lado izquierdo, aquí tengo una letra en el lado izquierdo. Tengo el igual, tengo el igual. Tengo el 1, tengo el 1. Tengo menos. Y acá tengo otra letra distinta a la de aquí, otra letra distinta a la de aquí, pero elevada al cuadrado. Por lo tanto, este objeto matemático es el mismo de acá. Solo que, digamos, aquí, en vez de poner la letra Z, estoy nombrando con la letra y punto. Entonces ahí, si es que ya no ven una parábola, sí necesitan un refuerzo de eso, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto en general se lo puede poner de esta forma, ¿no? Como menos x al cuadrado,
más 1. Lo único que hice fue conmutar, ¿no? El menos de x al cuadrado que estaba aquí lo puse primero y el 1 lo puse acá. Pues tal vez ahí sea más fácil de reconocer. ¿Por qué? Ajá. Porque cuando ya tienen así, ya podrían, en teoría, me imagino que pueden ya saber cómo dibujar, ¿sí? Entonces, si no saben, aquí es donde hacemos un pequeño paréntesis informativo para hablar de estas cosas, ¿sí? Entonces, voy a pausar un rato mi explicación de cómo graficar esto para poder abordar estos por si acaso no tengan conocimiento de eso, ¿ya? Entonces, por lo pronto paramos de esta cosa, ¿sí? Y miren, voy a hablar en este momento, digamos, voy a hablar de funciones cuadráticas, ¿ya? Entonces, digamos, funciones cuadráticas, ustedes se van a dar cuenta cuando tienen una función cuadrática, cuando, digamos, tienen una variable independiente en el lado izquierdo y en el lado derecho tienen un polinomio cuadrático. ¿Qué es un polinomio? Pues la suma de varios monomios. ¿Qué es un monomio? Pues un monomio es un número, en este caso es el número 1, multiplicado por una letra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es la letra X y esta letra está elevado a algún exponente, en este caso, por ejemplo, es el cuadrado. Esto de aquí es un monomio, ¿sí? Ahora yo digo que en el lado derecho ustedes tienen un polinomio en una función cuadrática, ¿sí? Entonces, digamos, el polinomio sería tener sumandos de varios monomios. Otro monomio es, otra vez, un número multiplicado por una letra. ¿Cuál letra está de aquí mismo? ¿Sí? Y digamos, esta letra está elevado a algún número o alguna expresión, ¿no es cierto? Y más, digamos, aquí yo voy a poner otra, digamos, ¿ya? Así. Listo. Entonces, digamos, aquí yo tengo una función cuadrática. Esto de aquí es un polinomio cuadrático, ¿sí? ¿Ya? Otra vez la forma general de un polinomio cuadrático es un número por una letra elevado al cuadrado más un número por una letra elevado a la 1 más un número. Sí, esa es la forma general de escribir un polinomio cuadrático. ¿Ya? Y ahora tienen esto de aquí y les dicen, a ver, dibuje. Entonces, para que dibujen, lo que suelen hacer es pasar de esto a una forma en la que, digamos, el cuadrado esté sobre un paréntesis que contenga la variable independiente para poder dibujar, ¿ya? Entonces, primero pasémosle a esa forma, ¿ya? Entonces, miren, a mí lo que me gustaría aquí es hacer eso que le dicen completar el cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, supónganse que ustedes tienen x más 3, ¿no es cierto? Bueno, no más 3, pongamos aquí más 4, ¿sí? Pónganse que tienen x más 4 al cuadrado, ¿sí? Esto es un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo expanden como un trinomio cuadrado perfecto, sí? Entonces, esto de aquí sería x al cuadrado más 8x más 16, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la cuestión es que lo que nos gustaría hacer es poder expresar en este lado algo que luzca de esta forma. ¿A qué me refiero que luzca de esta forma? Que la x esté dentro de un paréntesis, sumado o restado a algún número y todo eso elevado al cuadrado. Quiero que esta expresión pase a poder ser reexpresada con un paréntesis al cuadrado y la x está dentro más un número. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, la cosa es que dicen, mira, tú puedes, en vez de leer esta expresión de izquierda a derecha, como hay este signo es de igualdad, entonces ustedes pueden leer asimismo de la derecha a izquierda, es decir, ustedes pueden decir que esto de aquí es lo de la derecha o pueden decir que esto de aquí es lo de la izquierda. Entonces, miren, cuando ustedes tienen un trinomio, tienen tres números, ¿no es cierto? La cuestión es que a estos tres los puedo condensar de esta manera, ¿sí? Siempre y cuando el de aquí, el del medio, ¿sí? Sea el doble del el primer número que voy a poner aquí. Bueno, sí saben, ¿no? Cuando yo expando esto, a este binomio al cuadrado, lo que hago es poner el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si estos tres tienen esa relación, yo los puedo compactar en un paréntesis de este estilo, ¿sí? Ya. Ahora la cuestión es que yo lo que me gustaría pensar es que yo tengo aquí y acá los elementos que tienen la función de este de aquí y este de acá, ¿sí? Y que para tener un trinomio, yo por lo pronto a este de aquí no le voy a considerar ya. ¿Por qué no puedo de una vez condensar a estos de aquí en un trinomio? ¿Sí? Yo a este no le puedo considerar como parte de un trinomio. ¿Por qué? Porque digamos, el número de aquí tiene que ser esto de aquí dividido para x y dividido el 3 para 2, es decir, este número de aquí debería ser 1.5 elevado al cuadrado. Y por eso yo directamente estos tres no les puedo, digamos, condensar en un trinomio de esta forma, ¿sí?
Entonces eso se va a hacer más claro en un momentito ya, pero digamos como que el primer paso va a ser considerar que, digamos aquí, en el lado derecho, yo casi en estos dos términos tengo un trinomio. Me falta uno para que sea un trinomio, ¿no es cierto? A este no le estoy tomando en cuenta. Este más uno, de hecho, lo voy a descolar por aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Digamos, yo necesito un tercer número aquí, digamos. Lo que hago es preguntarme, ¿qué es lo que debo poner yo aquí? Para que estos tres puedan ser considerados un trinomio de este estilo, yo los pueda condensar de esta forma, para yo poder tener dentro de un paréntesis la x sin el cuadrado inmediatamente encima de la x, sino que el cuadrado lo quiero encima de un paréntesis. Entonces yo a estos tres me gustaría condensarlos de esta forma, ¿ya? ¿Por qué quiero hacer eso? Ya, entonces, a ver, bueno, o cómo voy a hacer esto ya. ¿Será que yo puedo simplemente tomar esta expresión y aquí sumar un número? Así porque me da la gana. No, porque si es que yo hiciera eso, si simplemente aquí sumara, pucha, 27 o lo que sea, ¿qué es lo que qué es lo que tendría que hacer? Ahí, ¿qué es lo que estaría haciendo? Estaría afectando la expresión matemática, ¿sí? Ya no tendría la misma que tenía antes, por lo tanto ya no estoy trabajando en el problema inicial. Si yo simplemente meto aquí un número porque me da la gana ya. Pero ¿qué tal si es que yo meto aquí el número 0? ¿Sí? Entonces, si yo meto el 0 aquí, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cómo yo voy a tener el 0? El 0 lo voy a tener si es que yo, digamos, al número que voy a poner aquí le sumo y además le resto. Lo que yo voy a terminar haciendo es adicionando lo azul a lo negro, donde lo azul es 0, ¿sí? Entonces, la cosa es que yo, si se dan cuenta, voy a introducir un número, pero también lo voy a restar, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a restar ese mismo número, de manera que yo lo que en realidad voy a ingresar es un 0, solo que es un 0 inteligente que me va a permitir reexpresar mi expresión que tengo aquí así, ¿ya? Entonces, mi cuestión es qué número pongo, sumo y qué número quito, ¿ya? O sea, digamos, cuando yo identifico qué número voy a sumar, va a ser el mismo número que voy a restar, ¿ya? Pero lo que yo voy a hacer es enfocarme en estos tres, ¿ya? Porque al enfocarme en estos tres yo los puedo compactar en 2 elevados al cuadrado, eso es lo que mi intención, ¿ya? Y este de aquí con este de acá se van a operar, ¿ya? Entonces, la cosa es que yo para poder ingresar un número aquí y completar el trinomio, yo necesito, digamos, meter algo, pero eso que voy a meter no tiene que afectar la ecuación. Entonces, para, digamos, no afectar, lo que voy a hacer es a lo negro le voy a sumar un 0 azul imaginario, perdón, un 0 azul inteligente, no imaginario, inteligente. ¿Por qué? Porque, digamos, este número de aquí ya me ayudaría a compactar esto de la manera en que les menciono. ¿Y cómo haría eso? ¿Sí? Entonces, digamos, ¿cuál sería el número que debería venir acá? De manera que yo pueda reducir esto como un trinomio, como un binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense en cuál es lo que pasa en general en un binomio al cuadrado, ¿no? Lo que había mencionado hace un momento. Si yo tengo x más a al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que, ajá, yo voy a tener aquí exactamente, miren, en vez de incógnita aquí voy a poner un a, que es lo que estoy buscando, ¿ya? Entonces, estoy buscando un a, un valor a. Y la pregunta es, ¿cómo rayos sería ese valor a? ¿Sí? Entonces, digamos, aquí estaría ese valor a. Entonces, miren, yo tengo aquí x al cuadrado, esto sería x al cuadrado más 2 veces x por a, ¿sí? 2 veces x por a, entonces voy a poner aquí así mejor así, ¿ya? Y aquí yo tuviera más a cuadrado, ¿ya? Perdón, aquí voy a dejar así para no confundir, ¿ya? Dije, bueno, pongamos inicialmente a, ¿ya? Por lo pronto, noto ahorita que eso puede generar alguna confusión, entonces dejémosle como incógnita. Tengo que sumar más aquí un número que no sé cuál será, y aquí, digamos, tengo que restar ese mismo número que no sé cuál es, ¿cierto? Ya. Entonces, fíjense qué pasa ya. En pocas, yo puedo asumir, miren, que este término de aquí es este mismo término de acá, ¿sí? Incluyendo el cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Puedo asumir que esta x va a ser la x que está acá. Por lo tanto, miren, este 3 de aquí va a terminar siendo 2 veces a, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si es así, yo ya puedo saber cuánto es a al cuadrado. Y a al cuadrado es lo que yo tengo que poner aquí, si se dan cuenta. Porque, digamos, tengo aquí tres cosas. La tercera es el cuadrado de algo. ¿Es el cuadrado de qué?
es el cuadrado de A. ¿Y qué es A? A, en este caso, lo vamos a descubrir qué será, ¿sí? Entonces, fíjense, haciendo analogía, ¿no es cierto? Yo lo que digo es, miren, yo quiero a estos tres números de aquí compactarlos, ¿sí? Compactarlos de manera que me quede algo de esta forma, ¿sí? Entonces, estos de aquí está relacionado de alguna forma con el número que está puesto acá. La relación, de hecho, es que, digamos, esto de aquí es justo al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, miren, independientemente de que yo tenga esta expresión, yo sé que esto es verdad, ¿sí? Si yo sé que esto es verdad, entonces, y después comparo con lo que yo tengo aquí, pues puedo decir, bueno, este x cuadrado es el x cuadrado que está aquí. Miren, este x es este x que está acá. Entonces, este número 3 va a terminar siendo 2 veces a, y por lo tanto el número que está acá, el tercer sumando, primero, segundo sumando, tercer sumando, el tercer sumando, va a ser el a que yo encuentre, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, encontremos ese a. Entonces, ¿qué nos dice? Que el 3 tiene que ser 2 veces a. Entonces, si 3 tiene que ser 2 veces a, yo ya sé cuánto es a. Yo ya sé que a es 1.5 porque paso a dividir el 2, ¿no es cierto? Entonces, me queda que el a es 1.5. Por lo tanto, digamos, en este caso, el a al cuadrado sería 1.5 al cuadrado. Eso ya es lo que estoy conociendo de aquí. ¿Sí? Y el a al cuadrado es justo lo que tiene que venir acá. Es el tercer sumando, ¿sí? Entonces, 1.5 al cuadrado sería lo que yo tengo que poner aquí. Mi incógnita terminó siendo 1.5. ¿Sí? ¿Por qué? Al cuadrado. ¿Por qué? Porque el a me doy cuenta que es 1.5. Entonces, lo que estaba aquí en incógnita, eso es a al cuadrado. ¿Sí? Ya. Entonces, en este caso, esta incógnita que estoy restando aquí como incógnita positiva es 1.5 al cuadrado. Incógnita, pero con el menos antes también va a ser 1.5 al cuadrado. Así. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, estos tres ya los puedo resumir en simplemente un paréntesis, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esto, miren, yo tengo que y es igual a, y aquí abro un paréntesis. Como una vez que tengo ya un trinomio cuadrado perfecto, lo junto como un binomio al cuadrado. Entonces cojo el primer elemento, le saco la raíz, me queda el x, si tengo aquí más, pongo aquí más, y luego cojo del trinomio, cojo el tercer elemento y le saco la raíz. Entonces aquí, digamos, tendría que sacar la raíz de 1.5 al cuadrado, es decir, 1.5 mismo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, miren, así como tomé el primero y saqué la raíz, tomo el último y le saco la raíz y ahí es donde ubico los números, ¿no es cierto? Y ahí yo tengo mi binomio. Y el cuadrado lo pongo acá, ¿sí? Y luego tengo, miren aquí, menos 1.5 al cuadrado más 1, ¿no? Ya. Ahora la cuestión es que, bueno, aquí tendría que hacer una suma, ¿sí? Para convertir esto en un solo número y darme cuenta para que esto me sea útil. Para darme cuenta de qué, de hacia dónde tengo que transportar mi parábola. Ya, entonces aquí va a lo que me refiero. Hagamos esta operación ya. Por si acaso todavía estén como malucos en operar este tipo de cosas súper simples, ¿ya? Entonces, miren, 1.5 es justo 3 medios, ¿no es cierto? Entonces yo tenía aquí 3 medios. Y todo esto lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, digamos, si yo 3 medios lo elevo al cuadrado, esto me queda Ya, fíjense una cosa ya, y aquí es importante, que yo no tengo que elevar a menos 3 medios al cuadrado. Tengo que elevar a 3 medios al cuadrado y de ahí ponerle el menos, ¿sí? Entonces, una cosa es hacer eso y otra cosa es que yo tuviera que hacer esto, por ejemplo, ¿sí cachan? ¿Ya? En general, ¿ya? O sea, en este caso me va a dar el mismo resultado, ¿ya? Pero, perdón, no me va a dar el mismo resultado. Sí, solo pilas de eso, ¿ya? Que yo a esto es a lo que le voy a elevar al cuadrado, no a esto, ¿sí? Porque aquí el cuadrado está sobre el 1,5, no está así, ¿ya? Entonces, pilas con eso. Ya, entonces, primero que nada esa cosa, ¿ya? Ahora, esto al cuadrado simplemente es el numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado, entonces yo tendría 9 cuartos, ¿ya? 9 cuartos. Y ahora, ¿cómo yo hago esta suma algebraica? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es sacar denominador común, el 4, ¿sí? Y ahora este 4 divido para 4 y multiplico el resultado por menos 9, ¿sí? Porque este menos puede estar arriba, abajo, es decir, miren, si yo tengo algo así, es lo mismo que expresar algo así, que es lo mismo que expresar algo como esto, ¿sí? Es decir, el menos puede estar en el numerador, en el centro o en el denominador, que es la misma cuestión. Entonces, si el menos está aquí en el medio, yo puedo considerarle como que le pertenece al 9. Y entonces, si yo
hago aquí la suma de estas fracciones, a este le pongo sobre 1, saco el denominador común, que para fines de velocidad yo simplemente lo que hago es multiplicar esto por este, me da el denominador común. Ahora esto divido para cada uno de los denominadores y el resultado multiplicado por el numerador es lo que tengo que hacer. Entonces 4 dividido para 4 a 1 por el menos 9 me da menos 9. Y ahora 4 dividido para 1 a 4 por 1, 4, entonces más 4. Y esto al final de cuentas me da menos 5 cuartos. Por lo que, digamos, esta expresión, y se convierte en y igual a ¿qué? A x más un quinto al cuadrado menos 5 cuartos. ¿Sí? Por lo que yo puedo terminar diciendo, ¿qué cosa? Yo puedo terminar diciendo que esta expresión con la que yo empecé, ¿cuál expresión? Y igual a x al cuadrado más 3x más 1. Esto de aquí es lo mismo que lo que está acá, pero está reexpresado de otra manera. ¿Por qué nos gusta expresar de esta forma, digamos? Nos gustaría expresar de esta forma porque nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que, miren, si yo tengo que el dibujo de mi ecuación y igual a x al cuadrado, o de mi función y igual a x al cuadrado, ¿sí? Si yo sé que el dibujo de esto es una parábola que va hacia arriba y que tiene el vértice en 0, ¿sí? Yo puedo saber el dibujo de, digamos, x menos h al cuadrado más k. Ya, donde h y k son números, ¿sí? Entonces, la intención de pasar a algo que tiene esta forma a algo que tiene esta forma es que yo pueda pasar de algo que tiene el cuadrado directamente encima del x a algo que tenga el cuadrado encima de este paréntesis que le contiene el x. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo expresado mi ecuación de esta manera, yo puedo saber algo. Yo puedo saber que el gráfico de este va a ser el mismo gráfico que está aquí, es decir, el gráfico de esta función de aquí va a ser el mismo gráfico de esta función de acá, solo que, digamos, trasladada. ¿A dónde? ¿A qué coordenadas? A las coordenadas del punto vértice. Ahora se va a trasladar de esta ecuación de aquí. Ya no va a estar aquí en el origen de coordenadas, sino que se va a trasladar al valor, al punto que tiene coordenadas h y k. Sí. Ya. Entonces, digamos, si yo quiero dibujar esto, es esta parábola. Pero si yo quiero dibujar esto, es esta misma parábola, pero trasladada. ¿A dónde? Su vértice está movido a un punto de coordenadas. Supónganse que h está por aquí y que k está por acá. Entonces, yo esta misma parábola, en vez de dibujarla aquí, cuando yo quiero dibujar esto, lo que debería hacer es esta misma parábola, le recorto y le subo hasta este punto de coordenadas h, k. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la intención de pasar de una función cuadrática de este estilo a expresarla de esta forma es para que yo pueda encontrar la x sumado o restado a un número, ¿sí? Y que a su vez esté elevado al cuadrado. La x sumada o restada a un número, ¿sí? Pero y a la vez elevado al cuadrado. Este menos de aquí no es sumar o restar, ¿ya? Ya les voy a explicar qué. Digamos, aquí no me dice si el h es positivo o el h es negativo. Si el h es negativo, entonces yo voy a tener x más un valor, ¿sí? Pero si el h es positivo, yo voy a tener x menos un valor. Así que la operación que al final de cuentas se haga aquí no es necesariamente ni suma ni resta, ¿ya? El menos está aquí para ser coherente con esto de acá, en el sentido de que lo que me quiere decir es que el número que yo encuentre aquí después del x tiene que ser cambiado de signo para yo encontrar la coordenada x del punto donde voy a mover el vértice en la traslación, ¿sí? Ya, entonces, una vez que tengo esto, bien, ¿cómo yo dibujaría esta gráfica de aquí? Entonces, para yo dibujar esta gráfica de aquí, me doy cuenta que este valor de acá, cambiado de signo, va a ser la coordenada x de donde va a estar el vértice. Y este número de acá va a ser la coordenada y de donde va a estar el vértice. ¿El vértice de qué? De mi parábola. ¿Cuál parábola? La que yo encontraba cuando dibujaba y igual a x al cuadrado. A esta parábola le muevo ¿a cuál? A un punto, miren, de coordenadas. En este caso, el punto vértice tiene coordenadas menos 1.5. ¿Por qué? Porque este número de aquí hay que cambiarle de signo. Eso es lo que nos decía la expresión anterior, ¿sí? Y digamos menos 5 cuartos, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo haría es simplemente para dibujar este gráfico, es detectar dónde está el menos 1.5, supónganse que el menos 1.5 está aquí y que el menos 5 cuartos en y está por acá. Entonces,
yo identificaría este punto, y en este punto es donde yo dibujaría mi parábola. Esta parábola tiene que estar abierta hacia arriba porque aquí está multiplicado por un número positivo, digamos así. Ya. Entonces, lo que yo les decía es que si ustedes tienen en general algo que tiene esta estructura, x menos h al cuadrado más k, ustedes saben que el punto vértice es el punto de coordenadas hk. Aquí, digamos, uno puede decir, bueno, ¿por qué rayos entonces si aquí no estás obligando una suma o necesariamente una resta? ¿Por qué pones el menos y no el más? La razón es que esta fórmula tiene, digamos, su utilidad de haber puesto aquí menos en vez de más. Se ve la utilidad para cuando se da simultáneamente con esta otra fórmula. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo que el número que está después de la X con todo y el signo que esté ahí, hay que cambiarlo para encontrar el valor de la coordenada X del vértice. Esta misma información que está dado por este par de ecuaciones, yo le hubiera podido poner así, si yo ponía aquí más. Como el vértice se obtiene cambiando el signo de todo lo que está después de la X, entonces yo debería poner aquí que el vértice se encontraría de esta forma. Entonces, lo que expresé antes, cuando yo tenía aquí menos y aquí positivo, es lo mismo que expresar esto de esta manera. Entonces, lo que justifica que yo ponga aquí menos o yo ponga aquí más, es eso, ya que uno se puede dar cuenta que el número que está aquí lo tomo y lo tengo que cambiar de signo para ponerlo como coordenada X de donde se va a trasladar el vértice. Y el K, tal cual, con su signo, es justo la coordenada Y de donde se va a trasladar la parábola, ¿ya? Ahora, todo eso nos permite regresar a nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, digamos, yo ya puedo dibujar en mi plano YZ. Miren, aquí la Z está tomando el rol de lo que antes tomaba, el rol que antes tenía la y aquí el Y tiene el rol de lo que antes tenía la X, es decir, el Y se convierte en la variable independiente y el Z en la variable dependiente. Entonces, ¿yo cómo dibujaría esta parábola? Entonces, fíjense que, digamos aquí, tengo una parábola trasladada. Yo puedo pensar que esto de aquí es escribir, miren esto de esta forma. Un menos, un y aquí así, más o menos 0, y aquí al cuadrado más 1. Yo puedo decir que esto de aquí es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Ya que tengo esto de esta forma, yo ya puedo identificar cuál es el h y cuál es el k. Es decir, yo ya puedo identificar, miren, yo sé que el dibujo de esto va a ser una parábola trasladada. Sé eso porque aquí aparece la coordenada y de donde yo tengo que trasladarle. Entonces, por eso me gustaría a mí verle de la forma en que les escribí antes, dentro de un paréntesis, la variable independiente con el cuadrado encima. En este caso, en vez de ponerle y cuadrado directamente, podría hacerlo de... Ya, entonces ahora, solo esperen, cierro esta pendejada. Ya, que salió. Uy, no. Ya, ahí sí. Entonces, miren, en este caso, ¿cuál es el punto vértice? El punto vértice va a ser este signo, el 0, el cambio de signo va a ser 0, la coordenada X es el 0, donde va a estar el vértice. Esto de aquí es una parábola trasladada en el plano YZ, y la coordenada Y del vértice, pues va a ser este número tal cual, sin cambiar el signo, ¿cierto? Entonces, lo que hago es irme al punto de coordenadas, 0 en Y 1 en Z, ¿sí? Entonces, digamos, esto sería aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque este 1, sí, es el 1 de donde voy a trasladar, ¿sí? En el eje vertical a mi parábola. Y el 0, o la coordenada que está aquí a la izquierda de la coma, me indica en qué, cuán a la izquierda o cuán a la derecha tengo que poner el vértice de mi parábola, mientras que este de aquí me dice cuán arriba o cuán abajo empieza el vértice de mi parábola, ¿sí? Entonces, en este caso yo sé que el vértice de mi parábola va a estar aquí. Ahora yo sé además que, digamos, menos de aquí, me dice que mi parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces, yo ya sé que mi parábola va a venir así, ¿ya? Eso. Ahora, la cuestión es que yo sí puedo saber dónde cortan la parábola con el eje Y. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo sé que ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? ¿O qué es lo que quiero responderme? ¿Cuál es el corte en mi parábola con el eje Y? ¿Cómo me respondo eso? Preguntándome acerca de las coordenadas de este punto, y claro, del punto que está acá, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuáles serán esas coordenadas? Sería mi pregunta, ¿sí? Ajá, entonces, ¿cómo yo hago para conocer esta coordenada? Miren, esta coordenada forma parte de esta parábola, así que, digamos, sigue esta ecuación, este punto sigue esta ecuación, y además está sobre el eje Y. Entonces, eso quiere decir que no está ni arriba ni abajo del eje Y, sino justo sobre el eje y eso quiere decir que su variable o coordenada z es 0, porque la z nos dice que tan arriba o que tan abajo está, como no está ni arriba ni abajo, sino sobre el eje
y entonces la coordenada z es 0, y además tengo que seguir esta ecuación. Entonces, ¿cómo simultáneamente sigo esta ecuación y considero que la coordenada z sea 0? Pues aquí al z le hago 0, y lo que tengo es, fíjense, simplemente esta ecuación, 1 menos y cuadrado, así, ¿ya? Cuando hago esto el 0. Entonces, despejo y yo tengo que y cuadrado es igual a 1, por lo tanto, y es igual a más menos 1, ¿sí? Entonces, las coordenadas y para los cuales las z son 0, que justo indicarían las coordenadas de este punto y de este punto, sería la coordenada y igual a 1 y coordenada y igual a menos 1, es decir, aquí 1 y aquí yo tengo menos 1, ¿sí? Ya. Ahora, eso sería, digamos, miren, es la estela, la mancha que dejaría mi objeto en 3 dimensiones en el plano YZ, ¿sí? En el plano YZ. Ahora, a mí me gustaría saber cuál es la estela que deja mi plano, mi totalidad, perdón, de objeto, ¿sí? ¿Cuál es la figura que deja la totalidad de mi objeto en el en el plano YX, ¿sí? Entonces aquí hay un eje que va a salir, perdón. Entonces aquí hay un eje que sale hacia ustedes, digamos, ¿sí? Entonces ese va a ser el eje X, ¿ya? Así, listo. Entonces la cosa es que yo tomo mi objeto y la cosa es que yo quiero saber cómo es la mancha que deja si yo le corto así. Entonces eso sería como ver, digamos, cuál es la figura que me deja en ese plano, ¿no es cierto? Ya. Eso voy a hacer ahorita. Y matemáticamente hacer eso es ver cuál es el dibujo que me deja en el plano, ahora ya no YZ, sino en el plano XZ. Entonces, en el plano XZ, el dibujo que me deja es, digamos, estoy buscando un conjunto de puntos que generan una gráfica, que simultáneamente son puntos que obedecen esta ecuación y además que están en el plano ZX. ¿Qué significa estar en el plano ZX? Los puntos que forman el plano ZX son puntos que tienen la coordenada y igual a 0, porque no están ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. Entonces, digamos, yo tengo que pedir, o sea, yo voy a estar en el plano XZ si mi y es igual a 0, ¿sí? Y si mi y es igual a 0, ¿en dónde? En esta ecuación, ¿sí? Porque otra vez los puntos que yo quiero dibujar son los que cumplen con esta ecuación y además están en el plano, que quiere decir que estén en el plano XZ, pues que su y sea 0, entonces voy a hacer aquí el y igual a 0. Y esto me deja una ecuación como la que está acá. Fíjense, me deja la ecuación z igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces, miren, esta es la estructura que tiene esto de aquí. Recuerden, están apuntando al mismo objeto. Solo que esto lo tengo que dibujar en el plano YZ. Es decir, que yo voy a tener algo de esta forma, así. Sí, en este plano. Sí. Ya. Ya. Entonces, esta de aquí viene a ser la estela que me deja la figura en este plano. Y fíjense en cómo ya va tomando forma. O sea, digamos, mi objeto en 3 dimensiones tiene que ser tal que sea coherente con la estela que deja en el plano de atrás, que viene a ser esta curva, y la estela que deja en el plano XZ, que viene a ser esta parábola que está aquí. ¿Sí? Ya, y ahora nos gustaría ver cómo queda en el piso, es decir, cuál es la estela que deja justo en el piso, es decir, en el plano XY. Entonces, para ver eso, cuál es la gráfica o la estela o los puntos que a la vez están en el plano XY y simultáneamente siguen esta relación. Entonces, esos puntos, fíjense, tienen la coordenada z igual a 0, porque, digamos, el z nos dice qué tan alto o qué tan bajo están los puntos de mi gráfica. Si es que, digamos, están sobre el plano XY, eso quiere decir que no están ni arriba ni abajo de ese plano, es decir, que su coordenada z es igual a 0. Entonces, lo que yo hago es, para dibujar la estela de la gráfica en el piso, en pocas, lo que yo hago es preguntarme qué pasa en esta ecuación cuando el z es igual a 0, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, cuando el z es igual a 0, me queda de esta forma, ¿no? 0 igual a 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Y ahora la cosa es que yo a estos dos les paso al lado izquierdo y me queda justo esta forma, x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación de un círculo de radio 1. Ya, en general, la ecuación de un círculo, si no conocen, digamos, se la suele expresar así. Menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación
un círculo en general, donde h y k aquí son números, y justo otra vez así como en la parábola, la cuestión es que si uno, en vez de tener simplemente x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, donde esto de aquí es un número, este número de aquí es el cuadrado del radio, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, yo tengo x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Este 1 es el cuadrado del radio, por lo tanto, el radio es 1, ¿sí? Ya, este de aquí corresponde a un círculo en el plano XY, ¿sí? Que tiene el centro en el origen, ¿ya? Entonces, supónganse que ustedes tienen, perdón, me están viendo, ya. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto de aquí es un círculo que estaría en el plano XY de radio R. Entonces, supónganse que aquí tienen el plano Y, estoy escribiendo el plano XY. Entonces, es plano XY, ¿sí? XY. Ya, ¿cómo sería la gráfica de esto? La gráfica de esto es así, un círculo que tiene centro en el origen y además este círculo tiene un radio R, es decir, la raíz del número que está aquí, ¿sí? Y ahora la cuestión es que, ¿qué pasa si es que yo tengo menos h y menos k aquí? Al igual que antes, al igual que en el caso de la parábola trasladada, esto de aquí es la misma ecuación de acá, solo que, perdón, es el mismo círculo que está aquí, solo que trasladado el centro del círculo se va a trasladar a un punto de coordenadas HK, es decir, ahora el punto central de donde va a estar el círculo que corresponde a esta ecuación va a ser el punto de coordenadas HK, por razones similares y desarrollos similares a los que mostré para la parábola, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esto de aquí y el dibujo es este, y me piden en base a esto, o yo ya conociendo esto, me piden dibujar esto de acá, pues lo único que tengo que hacer es identificar dónde está el H, ¿sí? Tengo que identificar dónde estará el K, y una vez que identifico eso, este va a ser mi nuevo centro. Entonces cojo el círculo y le traslado así, ¿no es cierto? Entonces ahora este centro pasa acá y mi círculo viene a estar, por ejemplo, aquí, ahora, ¿sí? Y asimismo de aquí a acá hay un radio R, ¿ya? Entonces, en este caso que estoy yo dibujando esta expresión de acá arriba, ¿sí? Y yo me pregunto cuál será la estela que deje el objeto en el plano. Entonces, lo que yo haría es simplemente darme cuenta que el objeto que deja en el plano, en el piso, en el plano XY, es un círculo de radio 1 y que tiene centro en el origen. ¿Por qué? Porque miren, aquí el X no está sumado o restado a un H distinto de 0. Digamos, esto es el círculo en el origen, ¿no es cierto? Ya, ¿y cómo es eso? Entonces yo tengo que, en el plano XY donde estoy ahorita dibujando, ¿sí? Pues, queda esto, es este círculo. Entonces, fíjense que este gráfico es el círculo, bueno, tiene acá atrás también, ¿no? Sí. Ya. Entonces, miren que esta expresión de aquí, nosotros ya podemos dibujarla con este truco. ¿Ya? Entonces, completamos la totalidad del gráfico analizando plano por plano, cómo quedaría el dibujo en 3 dimensiones cuando las manchas o la parte del gráfico que está sobre los planos, ¿sí? Ya, entonces ahora la intención es tratar de ver cómo hacemos esto en el Octave, ¿ya? Entonces, intentemos, ¿ya? Hacer en el Octave, por eso les pido por favor que se descarguen, es gratuito, escriben Octave en el Google y les va a sumar, ¿ya? Entonces ya les voy a mostrar cómo hacer estas cosas en el Octave, solamente que en otro video para que no se les haga muy largo, ¿ya? Esto.